Suscríbete a La Panterita. Gente que nos ve en su casa, la gente que nos ve a través de la aplicación en el celular y que están prendidísimos a la programación de Deporte Total. Al final se mantiene todo como habíamos comentado ayer en la expectativa del torneo referente a quién va a ser el técnico de la selección paraguaya. Parece ser que el único con quien supuestamente no hablaron todavía es con Felipao, con quien ya han tenido ya contacto a través de su representante y es uno de los candidatos, pero parece que en este momento está en el tercer lugar. Aunque la gente de la APF te puede decir, no, son todos iguales, todavía nada está definido. Pekerman ha dado un pasito también, se ha conversado con él y él dijo que es conversable. Esa fue la respuesta, ¿verdad? Voy a leer otra vez si me reenvían. Está dispuesto a negociar. Voy a leer lo que respondía la gente de Pekerman. Ayer se habló con Pekerman y está también para venir. No se habló aún de dinero con él, pero se habló sobre la disposición o predisposición para venir y dijo que está para empezar a negociar. Está para empezar a negociar. Quiere decir que no cerró nada con Ecuador. Porque si está para negociar con Paraguay. Y sobre Ecuador también dijo lo mismo que había dicho Alfaro, me dice producción. Que a ese lugar ya no quiero volver. Y luego ya está, lo que está. Se sumaron varias carpetas, de mucho, de Bolillo, de Pintos, entre otros más. Y bueno, es lo que hay por ahora. Pero sigue siendo Alfaro el uno, para sumarse a la selección paraguaya. Eso es lo que hay dentro de este tema. Y ahora esperar, porque después todo es conjetura, especulación, ¿verdad? Sí, totalmente. Y vale la pena aclarar un tema porque ayer cerramos el programa y esto es muy importante. Tenemos una enorme audiencia en el interior y ni qué decir en la zona del Alto Paraná, donde el encendido de Mega TV con Deporte Total, en el horario de Deporte Total, es muy importante. Y ayer hablamos de que al final la justicia electoral había fallado de nuevo y que Enzo González, que había asumido 2 días atrás, dejaba de ser otra vez presidente y que asumía de nuevo Aranda. Ocurre que sí, es cierto, el Tribunal de Justicia Electoral admitió un pedido de, no sé si es de aclaratoria o reclamo, que había presentado Aranda, pero sin que se saque lo resuelto, es decir, que en este momento sigue ocupando la silla del presidente Enzo González. Así que sería bueno si podemos tener producción un contacto inmediato para aclarar eso, porque es un tema serio judicial. Estamos hablando de un club que hoy no está en primera división, pero que por mucho tiempo es de primera división, tiene una infraestructura, un escenario que se utiliza, se ha jugado ahí partidos internacionales, incluso eliminatoria de Copa del Mundo. Es un escenario en donde incluso está programado en principio un partido de la primera fecha del Campeonato Clausura, en donde Olimpia hará de local para enfrentar a Guaraní en un clásico. Entonces, hoy está peleando la intermedia en situación crítica. No es un tema descartable así porque sí, así que como es un tema serio de justicia electoral, en la posición de un cargo del presidente, que es la máxima autoridad de una entidad, sería bueno un poco que podamos aclarar. No queremos caer nosotros en una información no correcta. Por eso dijimos sobre el final lo que había pasado. El club sacó un comunicado sobre esa publicación y el presidente sigue siendo Enzo. Coste que otras personas dicen que pasó algo parecido de lo que había ocurrido en su momento en el Sportivo Luqueño. 2 presidentes. Con 2 presidentes. Ustedes recuerdan que el Sportivo Luqueño en el tema, no sé si cuando estaba Cáceres fue el problema, o en qué momento, cuando estaba Cáceres y se decía que había 2 presidentes. Entonces, para definir un poco esto concretamente, ¿cuál es la situación? Por respeto a la enorme audiencia que tenemos en el Alto Paraná y al Club 3 de Febrero, porque nosotros dimos ayer al cierre del programa sin poder ya prácticamente desarrollar. Yo había recibido la información acá en el teléfono y no profundicé, pero de todas maneras hay una medida tomada por el presidente Aranda, el que había salido, el que perdió en primera instancia, porque él había apelado la asamblea. La justicia electoral dio por válida la asamblea y elección de Enzo González, que después, 3 días hace que entró y asumió el cargo. Y ayer surgió la información de que supuestamente el tribunal le quitó otra vez eso, y no era así, no. Lo que hizo el Tribunal de Justicia Electoral es aceptar la presentación que hizo, apelando ese fallo,
pero eso no le quita a que por ahora esté en el cargo Enzo González, o sea, él el presidente en la práctica. Sí. En ejercicio. En ejercicio. A mí lo que me comentaron es que los detalles técnicos de esta situación, que esta resolución, o sea, la apelación que fue aceptada por el tribunal no tiene efecto suspensivo, o sea, no Exacto, tiene nada que esa ver es la con- presión correcta, Tano. con Esa es la sanción presión correcta. anterior. Enzo González, presidente, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un saludo a todos ustedes y como siempre digo acá a las órdenes del país. Gracias, presidente. Luis Enrique te saluda. Estoy con Benicio, el Tano y con Jotita. Justamente como ayer cerrábamos el programa ya con esta información de que lo que había surgido y se pudo haber malinterpretado, y a mí me tocó ver una aclaratoria de ustedes, presidente, es que arrancamos aquí Deporte Total prácticamente con el tema del club, de tu presidencia, porque lo consideramos demasiado importante. Estamos haciendo referencia en relación a un club que tiene un escenario que se utiliza para grandes partidos, incluso de eliminatoria de Copa del Mundo, que en principio está programado un clásico para el arranque del campeonato clausura allí, y no sería justo desinformar o dar una información que no es la correcta. ¿Qué nos puede aclarar, presidente, sobre lo acontecido? Sí, lamentablemente hay páginas que se prestan a eso con el título de Tribunal Superior de Justicia en una supuesta presidencia de Enzo González y más directiva, lanzando información falsa, como se dice ayer. Lo único que salió es una providencia de mero trámite, dando lugar al pedido de apelación, ¿verdad? Pero como todos saben, cualquier abogado, que todas las resoluciones del Tribunal Electoral no tienen efecto suspensivo, ellos están en su derecho todavía de seguir accionando, pero ya desde afuera, ¿verdad? Nosotros nos mantenemos porque la justicia electoral dio válida nuestras elecciones y es más, no nos pusieron en el cargo, ¿verdad? Pero ellos mágicamente en 2 días supuestamente pudieron anular esa resolución. Es una pena cómo se manejan, pero no nos sorprende, o sea, todo lo que hicieron hasta ahora coincide con la mala fe que tienen esta gente, infelizmente, ¿verdad? En este caso, desinformando a la ciudadanía y por sobre todo asustándole, porque como por fin de algo de esperanza para salvar el 3, que estamos en una situación muy mala, pero ellos siguen diciendo mentiras, utilizando chicanas con el objetivo que siempre dije, de mantenerse en el cargo el mayor tiempo posible, ¿verdad? Entonces, está hecha la aclaración. Hay una nota que presentó de apelación. Sí, exactamente, y salió una mera providencia que ellos modificaron con el título, como te dije, que el tribunal anuló la supuesta, o sea, mintiendo, en resumen, es solamente una mera providencia de mero trámite que no suspenden los efectos de las elecciones, porque como a nosotros nos costó como 4 o 5 meses ingresar haciendo lo correcto y estar a la luz de todos los resultados, 3 votos a 0, porque como siempre dije, hicimos bien a la luz de la verdad y no tenemos miedo a lo que ellos puedan hacer. Ojalá que nos dejen trabajar tranquilo para salvar de una vez por todas al 3 de esta mala situación que tenemos. Enzo, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jotita? Un gusto como siempre. Igualmente, Enzo. A ver, entonces podríamos estar hablando de una producción de documentos no auténticos, falsificación de documento público, algo así. Contenido falso. Mira, no, estos salen utilizaron el documento original y utilizan estas páginas de redes sociales, ¿entendés? Esas páginas supuestamente tipo influencer, ¿verdad? Ellos nomás modifican ahí y lanzan, al fin y al cabo no sabemos quién está detrás, ¿verdad? Ah, ya, pero el documento original entonces no dice lo que ellos publican. Por eso es una mera providencia informando que se acepta el pedido de apelación. Ah, o sea, acá estamos hablando de otra cosa entonces. Se acepta el pedido de apelación, pero sin ningún tipo de resolución, y ellos ya lo dan como que aprobaron esa Sí, que le sacan otra vez del cargo a Enzo. Claro. Y eso, Sí, eso no se da. Por eso te digo, con el título muy perspicaz, ¿verdad? Tribunal Superior de Justicia en una supuesta directiva y así, con eso nomás intentaron mal informar a la ciudadanía, pero nosotros en el auto ya tomamos las medidas correctivas e informamos la verdad de la página del club y todas las páginas que podamos avisar, ¿verdad? Enzo, para que vos dimensiones, para que vos tengas en cuenta lo importante que para nosotros aquí en la capital
es el Club 3 de Febrero y para el fútbol paraguayo. Hoy están en intermedia ustedes peleando por no perder la categoría y nosotros le damos el espacio central aquí en un programa tan visto por ustedes y en todo el país, escuchado en radio y en televisión, porque realmente vale la pena aclarar. Estamos hablando de un club que es un integrante muy importante del fútbol paraguayo por la infraestructura misma y por lo que significa la cantidad de gente de la capital del Alto Paraná. ¿Vos entendés lo que yo te quiero decir, Enzo, verdad? Sí, entiendo perfectamente. Como siempre dije, muy agradecido con ustedes. Y como siempre digo, para mí ustedes son parte fundamental de todo este show, como se dice que se llama fútbol, aparte de lo competitivo. Y nosotros ingresamos con un solo objetivo. Por suerte nos dieron un mínimo tiempo, por así decirlo, de poder saber. Estamos en una situación muy arriesgada, estamos prácticamente último en la tabla. Estamos encontrando un club con muchos problemas, estamos haciendo un levantamiento, inclusive todo lo que sea informático, mobiliario, sin documentos, sin tarjeta, con salarios atrasados, con justamente auspiciantes, compromisos. Problemas no nos están faltando, pero como dije, no tenemos miedo del compromiso y vamos a hacer todo lo posible para salvar en primer lugar al 3 de descender. Y como siempre, mantener este club siempre abierto para los amigos de la capital del país, de la APF, a ustedes, les consta que siempre que me tocó recibirles de la mejor manera. Y todos juntos ayudar a que el 3 no baje y que siga permaneciendo en intermedia y por qué no subir y mantener esta plaza muy importante acá desde el este del país. No, claro, por eso a los televidentes que están viendo el programa en el Alto Paraná, en Ciudad del Este, los que están escuchando Radio Corpus, componente de nuestra mega cadena de comunicación, esto es muy, muy importante. Puntos rápidos simplemente. Ya tuviste la oportunidad, más allá de todo esto que está arreglando lo administrativo y un montón de compromisos que ya está citando vos, ¿la gente de Olimpia ya se puso en contacto contigo por lo que está programado el partido clásico con Guaraní allí o todavía no, Enzo? Sí, el día de ayer el compañero Gustavo me comunicó que estaba por Buenos Aires. Tengo entendido que tienen amistoso por ahí, que la próxima semana se estaría acercando. Y como le dije, de nuestra parte no estamos para crearle más problemas, sino buscar solución y que, como siempre, esto sea un lindo espectáculo acá en el este del país. Presidente, otra cosa. La cancha es del club, ¿verdad? No es de la familia Aranda, el estadio. No. El Club Atlético 3 Deportivo es una entidad sin fines de lucro, cuyos dueños son todos los socios. Por eso se hizo una asamblea y ellos son los que siempre deciden el destino del club. No, eso es bueno aclarar, ¿verdad? Totalmente. Por eso es muy importante esta comunicación contigo, presidente. De hecho, Enzo, vos sos abogado, ¿verdad? Sí, soy abogado. Soy en realidad licenciado en administración, recibido por la UNE, y también soy abogado recibido por la UNE. Y estoy hace 12 años trabajando en el club en diferentes facetas. Ahora, es un club tradicional que fueron fundados, entre ellos la familia Aranda, que es la más reconocida, que siempre estuvo acá. Siempre, inclusive ellos en esta ocasión me están apoyando para que fuera candidato, ¿verdad? De los 4 hermanos, 3 me apoyan, solamente el expresidente, el licenciado Fabián Aranda, se enojó al saber que no sería el candidato y se fue como vicepresidente en la otra lista. Ah, mira vos, qué caso especial. Sí, pues yo siempre te veía cerca de la familia de Pelé, así que de don Pelé Aranda con mucho respeto. Están con nosotros, yo le digo, ellos nos están apoyando. Estuve 4 años con Ciro, 4 años con el propio don Antonio Aranda, y 4 años también ayudándole al licenciado Fabián. ¿Cómo te digo? Solamente que normalmente cada 4 años las familias tradicionales, los Aranda, Barreto, Sarubi, por darte así unos nombres, más todos los del comité de socios, normalmente hay un consenso, ¿verdad? Pero en esta vez no pudo ser así y tuvimos que pasar todo este problema, ¿verdad? Bueno, ya el tema familiar de los hermanos Aranda que solucionen ellos, una lástima, porque yo creo que si la columna principal, don Antonio, que merece todo nuestro respeto, ha trabajado mucho por el club, nadie reconoce lo que ha hecho el Pelé Aranda, extraordinario, aplaudible. Es que yo me sentí en esto, escuchaba su nombre y siempre fue una persona muy, muy humilde, pese a la capacidad económica que pueda tener, siempre se caracterizó por su don de caballero. Bueno, Enzo, presidente, espero que esto se aclare todo. Una última cortita nomás. ¿Cuál es el siguiente paso de justicia electoral?
Y ellos, como dije, van a tener que estar peleando de afuera mientras que nosotros trabajamos acá adentro para salvarle el 3. Brillante, ya entiendo perfectamente. Ustedes son las autoridades electas y constituidas en este momento. Enzo, gracias por el tiempo y a meterle duro, mirá que ya están sudando. Sí, en eso estamos, no tenga duda que yo tengo un equipo excelente, un comité ejecutivo excelente. Estamos para salvarle el 3 y no tenemos miedo de los desafíos. El gramado está bien, ¿verdad? De la cancha para el partido Olimpia Guaraní. Mira que no encontré en buenas condiciones, pero estamos procurando solucionar. No le veo bien, te soy sincero. No voy a faltar a la verdad, pero vamos a hacer lo que podamos para que esté por lo menos mínimamente en condiciones para ese partido. Excelente, presidente. Y después te voy a tirar una que ya hemos pasado muchísimo y que vos también estuviste cuando eso... El tema del generador, ¿verdad? Hay un inconveniente ahí que hay que... pero eso va a tener que esperar. Es otra prioridad ahora. Sí, señor, exactamente. No podemos solucionar todo de la noche a la mañana, pero estamos trabajando en diferentes ámbitos, jurídico, administrativo, la principal, las inferiores. Problemas no nos faltan y encima nos lanzan esta mentira otra vez por las redes. Bueno, y después Benicio dice, estoy preocupado por el ascensor. Pero vas a atender después, Benicio, estoy seguro. Vos sabés que demasiado nos exigen a nosotros. Nosotros somos un club de intermedia, tenemos un mini defensor. Realmente mantenemos y que en muy óptimas condiciones este estadio con el poco o nulo recursos que tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Claro que siempre la APF también nos ayuda, pero no es fácil mantener esta infraestructura. Bueno, no sé por qué Benicio si nunca luego se va a Ciudad del Este últimamente, así que... Enzo, un gusto saludarte. No, Benicio, como siempre te digo, un honor hablar con ustedes. Me siento orgulloso. Ustedes para nosotros son referencias de lo que amamos el fútbol. Enzo, ¿quién es tu vicepresidente, Enzo? Es Richardcito Aranda, el hijo de Richard Aranda, tengo entendido que es el hijo menor de Don Aranda, justamente que se va a encargar de las divisiones inferiores. El objetivo es a largo plazo, ¿verdad? Nosotros queremos que una vez que salemos todo eso, que él esté encargado de las inferiores, que los chicos, aparte del salario, sientan amor en la camiseta y, ¿por qué no? Si hace bien los trabajos, del día de mañana sea presidente y que también estén sudando por su presidente, una Libertadores Sudamericana. Como digo, nosotros soñamos en grande, pero tenemos un problema que tenemos que solucionar ahora y después nos enfocamos al otro. Enzo, fuerte abrazo y a las órdenes aquí en la mega cadena en Deporte Total para cualquier inquietud. Tenemos una enorme audiencia televisiva y radial ahí con Corpo, así que a disposición de ustedes. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias, presidente. Qué notable, ¿cómo puede ser? El vicepresidente es el hijo del hermano del ex. Y el papá del ex apoya esta administración, de hecho, don Antonio, que es el papá Guazú. Raro, pero Fabián nomás es un poco el que se desvió de la línea familiar, ya eso pues, ¿verdad? Sí, esta transición. Para apoyarlo a Enzo, ¿verdad? El resto, toda... Y conste que Enzo trabajó con él, 4 años dice que trabajó con él, los últimos 4 años trabajó con él. Pero Enzo también tiene ahí una aranda en su comisión directiva, así que su vicepresidente, así claro. que... Pero bueno, ya está. Aclarada esta situación. Enzo González es el presidente en ejercicio y vigente del Club 3 de Febrero. Breve pausa y retomamos. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar
ideal para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, Ellopuchupe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Muy bien, estamos de vuelta 11:49. 11:49. Marcos Trovato, expresidente de Olimpia, está en Francia. Declaró esta mañana ante el tribunal del TAS. Esta mañana. Marcos Trovato, expresidente de Olimpia. Bueno. En 3 meses sale el fallo. En 3 meses. Y va un poquito más de eso. Y por ahí, 4 meses. O sea que para fin de año más o menos de Francia. La verdad que estoy cansado de esto. Nos respondió Marcos Trovato, que es el presidente de Olimpia. Pero declaró hoy en Francia, en el tribunal del TAS, Marcos Trovato, expresidente de Olimpia. Y jugadores. ¿Cómo? Y jugadores. Algunos jugadores que fueron citados. Ahí está. Perfecto, está eso. Está hecho. Bueno. Cortito, algo más que podamos agregar de la selección. ¿Alguien que maneje algún dato más? Yo no. Lo de Peckerman, que ya respondió, que lo dijimos recién. Vamos a hablar, nos habló de dinero, digo, vamos a hablar. Sí. Eso es lo que yo no escuché todavía del lado de Felipao, que se hayan puesto en contacto directo con él. Más allá de que Felipao es el único que ya manifestó absolutamente el interés total de venir a dirigir. A tal punto que su asesor ayer dijo, y el propio Catalino Rivarola, de que incluso se está hablando con referentes que fueron sus jugadores acá en Paraguay. Y no hablaron con él porque ya saben que tienen la predisposición, seguramente. Claro. ¿Verdad? Yo creo que lo económico, la prioridad es Alfaro, y a medida que se vaya descartando lo de Alfaro, se entrará en lo económico con los demás. Exacto. Hay una diferencia, ¿no?, entre Alfaro y Felipao, que Alfaro tiene trabajo y Felipao no. Exacto. Sí. Y económico también. No, y económico también, por supuesto. Pero hay que dejar el agua correr. Me parece que los pasos ya se están dando. Y a partir de ahí ver quién queda y quién no. Claro, lo importante es que, digamos, ya estamos el 12, que la próxima semana ya tenga que definirse esto, ¿verdad? De modo a que comience a funcionar la maquinaria. Sí, la otra semana tenés que enviar las reservas. Claro. Las convocatorias tenés que enviar ya la próxima semana. ¿Con cuánto tiempo eso? Y 15 días. 15 días. ¿El partido contra Uruguay es cuándo? Y los primeros días. 7. Creo que la fecha es entre el 3 y el 10 de septiembre. En septiembre. Creo que es la fecha FIFA. Y bueno, en ese periodo son los dos partidos. Voy a chequear. Contra Uruguay y contra Brasil en ese periodo. 5 y 9. Ahí está. 5 y 9. O sea, dentro de los primeros 10 días ya... Y vos para el 20 tenés que tener todas las convocatorias hechas. Para el 20 de julio, o sea, Sí. para la otra semana. No, en ese detalle se nos escapó un poquito de analizarlo en los días anteriores. ¿Qué cosa? Y ese tema de la convocatoria que acaba de mencionar el Tano, quiere decir que realmente por ahí también parte un poco la urgencia que tiene la APF, que debe tener la APF, porque el que viene va a venir con su cuerpo técnico. Sí. ¿Y quién le va a acompañar? ¿Le va a acompañar otra vez el mismo Justo Villar? Y sí. Y yo quiero que sea otra gente. Otra gente que le pueda decir, le pueda acompañar con el tema de los jugadores. ¿Y para qué tenés entonces tu gerente técnico? Ya. Claro. Tenés que aguantar. No, va a ser el razón. mismo, Raúl. Y sí. No tiene razón de ser. Sí, O sea, sí. se va a traer otro otra vez y lo va a mantener a él, no tiene sentido.
Claro. Lo ideal hubiese sido incorporar a un paraguayo, pero eso es muy difícil. Cada cuerpo técnico tiene su gente de confianza. Meter a una persona extraña es muy complicado. Muy complicado porque, ¿sabes qué? El técnico puede pensar ojo y oído del rey. Este viene y chamulla todo arriba. ¿Verdad? Entonces... No, es fácil meter a una persona fuera de... No. ¿Quién es el técnico de la sub-20? ¿Y el argentino? ¿Y su ayudante? Gavilán, Dieguito Gavilán. Por ejemplo, si viene quién. No, ¿sabes lo que pasa, Juan Eduardo? Yo quiero que el que venga, no sé, tiene que hablar por lo menos con alguien, no sé, que busque un contacto, Y va una a hablar, referencia. ¿no? Yo creo que ahí podría ser la clave Ulesic. No está mal. Es argentino, sí, Alfaro, me parece bien. No está mal. No tiene nada que ver que sea argentino. Digo Ulesic porque Ulesic fue asistente de Berizzo. Conoce a los jugadores de la selección mayor. Y De por ahí, qué sé yo, si va a pegar una referencia, que se siente con Ulesic y que Ulesic le diga, mira, esto es así, 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 en nuestra época fue así, así, así. Este se comporta así, 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 este juega acá, acá, acá. sí, porque vamos a ampliar lindo el punto que estamos tocando del cuerpo, con el cuerpo técnico. Pero está con nosotros, ¿quién está? Nicolás Russo, asesor jurídico de Fabián Aranda. Doctor, ¿cómo está? Luis Enrique le saluda, bienvenido a Deporte Total, buen día. Buen día, ¿cómo están? Un placer saludarte. Estamos a las órdenes acá desde Ciudad del Este. Perfecto, doctor. Nosotros llegamos ahí por televisión y también por nuestra radio Corpus en Ciudad del Este. Estoy con Jotita Altano y Benicio, doctor. Asesor jurídico de Fabián. Saludos, sí. ¿Cuál es la presentación? ¿Cómo es el paso ahora, ya que apelaron el fallo que ubicaba a Enzo González como presidente del TRE, doctor? Bueno, para ubicarnos, era el Tribunal Electoral acá de Ciudad del Este dispuso, o sea, rechazó la demanda que habíamos promovido en representación del Club 3 de Febrero, no solamente del licenciado Fabián Aranda, que es el presidente. Y la demanda en sí es en representación de la persona jurídica del Club 3 de Febrero contra una asamblea que yo siempre le califico de MAU, ¿verdad?, que hicieron el 24 de febrero, donde le fabricaron, así en breve síntesis, un tribunal electoral independiente también ilegal, y hicieron una asamblea fraudulenta. Entonces, el tribunal electoral acá de Ciudad del Este saca una resolución ahora donde dice que está bien lo que hicieron y fundamenta, por eso quiero ir a algo muy grave que está ocurriendo en Paraguay, tanto esta clase de tribunales te edita esta clase de resoluciones. Dice Ñandeco, y leo lo que dice la resolución, de que los grupos oficiales de WhatsApp que crean las personas ahora pueden suplantar al estatuto de un club. Y están todos locos estos tipos de tribunales. Evidentemente una resolución totalmente antojadiza, que tiene mucho tufo de presión política, ¿verdad? Y entonces ahora nosotros interpusimos un recurso de apelación y nulidad porque es grave esto, ¿verdad? Y el expediente, luego de algunos trámites, va a irse al Tribunal Superior de Justicia Electoral para que ellos den la última palabra. Y es grave, te digo, porque ahora cualquier comisión vecinal con esta interpretación totalmente loca de este tribunal, ya de cobrar los grupos oficiales de WhatsApp igual más uno y te llega notificación, eso es lo que vale, no lo que tu estatuto de tu club, de tu comisión vecinal, de tu organización gremial vale. Y estas son las cosas locas que hacen y es muy... Este tribunal al cual nosotros le vamos a llevar al jurado de enjuiciamiento, pues no podemos tener esta clase de magistrados. ¿Y quién le encabeza? Francisco Zacarías Cubilla, primo hermano de Javier Zacarías Cubilla, el senador alias Mariposón. Es una vergüenza, ¿verdad? Pero estas cosas algún día se tienen que solucionar en Paraguay. No obstante, nosotros recurrimos ahora por la vía de la apelación, ¿verdad? Y esto va a ir al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esa es la situación. Te quiero nomás hacer una síntesis y decir de que el Tribunal Electoral Independiente del Club Atlético 3 de Febrero, el oficial, había suspendido el 31 de enero, a través de la resolución 04, había suspendido las elecciones, para no hacer, porque había un prepadrón que estaba con varias dificultades. Y esa resolución hasta ahora está firme.
Y esa es la razón, el problema que del 3 de febrero, que parece eterno, ¿verdad? Todos están detrás de en vez de ver su situación futbolística o de deporte, están todos detrás del tema económico, ¿verdad? Y es delicado esto, ¿verdad? Pero vamos a ver, la última palabra tiene el Tribunal Superior de Justicia Electoral. O sea que usted, de acuerdo a sus palabras, se interpreta que se constituyó un nuevo tribunal independiente para llevar a cabo esa asamblea. En enero... Hicieron un tribunal MAU a toda bala el 24 de febrero, ¿verdad? Y esa resolución de acuerdo notificada por el grupo de WhatsApp, y eso es lo que locura, y no se puede constituir porque el tribunal electoral oficial nunca fue recusado. Y el estatuto del club 3 de febrero es clarísimo. No podemos sacarle a los miembros del tribunal si no le recusa. Y todos admitieron eso. Inclusive Enzo González y su equipo eso le demandaron, pidió la nulidad de esa resolución ante el Tribunal Superior de Justicia, ante el Tribunal Electoral del Alto Paraná. Y después retiraron la demanda, o sea, ellos mismos le dieron validez. Y después salieron, se fueron el 24 de febrero, rompieron el portón del club con mazos, atropellaron la entidad y hicieron una asamblea ya toda bala, ¿verdad? O sea, y eso ser avalado por la justicia electoral es una locura, ¿verdad? A pesar que acá ya tenemos antecedentes lo bien oscuros de este Tribunal Electoral de Ciudad del Este. Doctor, usted... No es la primera vez, ¿verdad? Doctor, ¿usted cree con firmeza que acá se metió la política? Entró el poder político, la mano política. Yo te puedo decir, y Javier Mariposón Zacarías Irún no puede mentir. Su primo hermano, Francisco Zacarías Cubilla, y por teléfono le llama. Una vergüenza, son cómo se maneja estos tipos. Araca, es la Paraguay ya de comita gente que respete, una deshonestidad intelectual brutal. Y atravesamos, no sé si en todos los estamentos, pero acá este tribunal es una vergüenza. Y yo no sé si el jurado de enjuiciamiento le va a hacer algo, pero voy a dejar constante, hay que vamos a meter una denuncia en el jurado. Y es peor, porque le quieren forzar para la APF. ¿Y qué descubrimos hoy? Algo más grave. Se puede decir todo del licenciado Fabián Aranda, que Argel, que no sé, que acá Tizón, y todo puede decir, dejó el club sin ninguna deuda, el club está a 0 kilómetros, está sin ningún problema económico en cuanto a deuda. ¿Y sabes qué hacen estos tipos? El primer oficio saca, ahora creo que hoy le envían un oficio comunicándole de esta resolución al Banco Bueno. ¿Para qué? Posiblemente van a empeñar el club. O sea, el primer acto de Enzo González y su equipo es empeñar el club. Es bastante calcular. A ese nivel que estamos jugando. ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? No se puede hacer algo, ya que bueno, ya usa esa palabra, no se puede hacer algo mejor para mejorar el fútbol. Tenemos un club en Ciudad del Este que necesita salir a demostrar que se puede mejorar todo. Y estos tipos andan todavía en estas cosas increíbles. Doctor, eso que acaba de decir, como dejó deuda cero, porque eso se está establecido, si es que la propiedad o el título está embargado, está empeñado, está puesto de garantía, quiere decir que el 3 de febrero Club no tiene ninguna deuda con la salida de Fabián Aranda hasta su administración, y ahora hay un pedido de crédito al Banco Bueno dejando como garantía el predio del club. Y hay un oficio, y eso es lo llamativo. El Club Atlético 3 de febrero, según tengo entendido, me dijo Fabián, no tiene ninguna vinculación con Bueno, y lo primero que hace va a enviar un oficio al Banco Bueno y también a la APF. el crimen pues no es perfecto, se descubre, ¿verdad? Increíble. O sea, acá es un operativo, quieren entrar al club para hacer operativo económico, para hacer golpes. Estábamos todos locos, ¿verdad? Y eso se demuestra, ¿verdad? Y yo creo que esto no puede seguir así. Y hasta ahora, quiera hacer o no, por más que el sistema jurídico procesal dice que la resolución del Tribunal Electoral se aplica, no está firme y ejecutoriada ese acuerdo y sentencia. Solamente el Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene la última palabra. Y ojalá lo hagan rápido, porque esto es una vergüenza. O sea, este es un nefasto precedente. No es para el 3 de febrero, para todas las organizaciones deportivas, gremiales, sociales. Increíble. Bueno, y ahora el plazo procesal es, ¿cuándo tiene que tener retorno esta presentación que hicieron ustedes, doctor? Y
y se le notifica a las partes, ya se notificó, esto tiene creo que hasta el miércoles o jueves de la próxima semana el plazo de contestación por el lado de ellos, y después ya se va a Asunción a la justicia electoral, al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Bueno, algo más que nosotros no le hayamos consultado, usted como asesor jurídico y legal de Fabián Aranda. No, yo creo que acá hay que esta cosa, ¿por qué no se soluciona con el diálogo? Sencillo, se habilita, se hace de nuevo toda la cuestión electoral, y el que tiene más cantidad de socios que gane. ¿Por qué violan el principio de la esencia de la democracia, cuál es el voto, y que se haga con un control fiscalizado y con un padrón limpio? Tanto que cuesta eso, ¿verdad? Es increíble la gente, y ahora se evidencia que hay un objetivo económico detrás de Enzo González, eso que es empeñar el club. Es increíble, sí. Bueno, presidente, doctor, la próxima vez estamos mostrando una foto tuya que está de pesca. La cosa es una presa más grande. Ese es un mandillino más el que tenés. No, pero esa foto mi hija me alzó. Eso yo estaba en Paso de Patria. Está en la boca de donde se unen el Paraná y el río Paraguay. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. No, es una gotita de humor nomás porque me encanta. Usted es un deportista y la pesca es un deporte para mí. Dice, amigos, yo que soy deportista también me da lástima. Yo fui jugador de básquetbol del Olimpia en la época de Luis Gamarra, de Isamón, los hermanos... ¿Cómo era el marcante de Gamarra? ¿Cuál era el marcante de Luis? No, ¿por qué me come que... Dale, sí. No vaya a ser más malo. Sí, pues sí, una gota de humor. No puedo, Luis, se va a enojar conmigo. No, yo no puedo decir. Él que era su compañero que diga. Sí, medio feíto es su marcante. Sí, era otra época, se jugaba en cancha de asfaltado con ¿cómo es? El soporte era todo de madera, la canasta. Y nuestro hincha, mi principal hincha era ODD, que se sentaba ahí a mirar y nos mandaba a la pura y jugábamos más. Sí. Nicolás, gracias por el tiempo y por todos estos datos. Un placer, un placer. Hasta luego, Nicolás Russo, abogado de Fabián Aranda. Otra visión, otra perspectiva. No, claro, no. Ahora, hay una cuestión... Cuando entramos, cuando entramos en el terreno jurídico, vos le escuchás las partes y decís, no, este tiene razón. Y después le escuchás al otro, no, este es el que ahora, tiene razón. Lo único que yo te puedo decir, increíble, por experiencia propia y por haber estado mucho tiempo en ese tema, si tu tribunal electoral está constituido, no le podés cambiar si no hay un... ¿Cómo es que dijo? Utilizó el término correcto él. No, es que vos cambiar nomás. Es decir, Jotita, Luis Enrique... Una razón valedera. Sí, no, vos tenés que recurrir contra ellos, ¿verdad? Recusar. Recusarlo, entonces no podés. No, es porque hay constituir nomás. Hay que ver si eso es así. Si es que en enero es cierto que salió una resolución con Aranda en ejercicio de la presidencia, con la comisión directiva y el tribunal electoral independiente, que no tiene nada que ver con la... Independiente del club ese tribunal, el que hace el que lleva y saca los plazos procesales, ¿verdad? Llamado a convocatoria de candidatos, tachas y reclamos. Eso hace el tribunal electoral independiente y habilita y te da... Todo tiene su tiempo, tenés que hacer todo como así, como una... con las indicaciones que te da, claro, la obligación del Tribunal de Justicia Electoral. Tiene que hacer. Tiene su protocolo. Tiene su protocolo, ¿verdad? Ahora, si eso realmente no se hizo, si va a ser legalmente, no va a ser fácil para la actual administración que encabeza Enzo, ¿verdad? Nosotros tenemos que decir lo que nos dicen y lo que sabemos y opinamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer escuchar a los oyentes y televidentes el tañido de las dos campanas. Totalmente. Qué pena realmente, porque es un club muy importante. Para nosotros, para nuestro fútbol es muy importante. Es un escenario potable y con un caudal de convocatoria interesante. ¿Por qué? Porque es un polo de desarrollo muy importante financiera, económicamente hablando del país. Lo que mueve Ciudad del Este se sabe. Y otra cosa más, cuando se va a Olimpia, estadio lleno, seguro eso. ¿Verdad? Cuando se va a Ciudad del Este, sí. Comprobadísimo. Claro. Pero comprobadísimo. Se va a Olimpia, Cerro, por ahí está también. Se perjudica al club.
Claro. Ya no está en una situación saludable deportivamente hablando, ¿verdad? Y además, lo que viste que le preguntamos del campo de juego. Y ese, ese por campo ejemplo, está impecable, ¿verdad? Quiere decir que hubo una dejadez. Y sí, ¿verdad? por eso, Porque ¿verdad? ese estadio estuvo 10 puntos para cuando jugó Paraguay, se armó para la eliminatoria. ¿verdad? Contra Perú era. Y ese último partido, Cerro Tacuarí, también estuvo bien. Estuvo sin problema en la cancha. Ahora no sé. A partir de ahí a lo mejor no se la ha cuidado como se debía. Bueno, vamos a la pausa. Me enviaron el marcante. No, yo sé el marcante de Luis y yo en esa época era fanático. Iba a mirar los partidos. Sí, la muerte. Ahí está. Lo dijo Jotita. La muerte. Ya volvemos. La Maquinita, Blanquita o La Nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagro Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Volumen está pensado para atenuar las arrugas, devolver el volumen y restaurar la luminosidad de la piel. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Muy bien. Estamos mostrando imágenes a la gente que nos ve por televisión, por la aplicación de el puesto de la media cadena de comunicación, ahí en Mariano Roca Alonso. Mañana vamos a estar compartiendo ahí con Benicio, con el Tano, con Jotita, con Gustavito, con Ernesto, con todo el equipo de producción. Vamos a estar mañana allí. Marca lluvia, dice meteorología para mañana. Sí. Frío, lluvia. Bueno, vamos a ver qué. Pero vamos a estar allí. Un compromiso asumido. Vamos a estar mañana haciendo el programa allí, desde la Expo. Graso error. ¿De qué? Y nos lo habían anunciado a inicio y no íbamos a tener lluvia. Sí, pero él es integrante del equipo, no lo puedo sacar. Hay tiempo todavía. Yo soy No, no, integrante que le quites, de la trabaja justicia solo. electoral, hermano. No ¿Ahora me también? puede. Claro, no me puedes sacar así nomás del equipo. Se va a bajar solo. Claro. Imagínate, si acá llegas tarde, lo que va a hacer llegar allá. No voy a llegar tarde, me vas a tener que llevar vos. Pues Yo te voy a pasar a buscarte. no, mañana voy a estar casado por un día. Porque a la vuelta tenemos que venir a hacer el partido Olimpia River. Así que este cuerpito. Ni combustible no va a tener. Qué locura. ¿Me ayudas con el combustible? Vamos a hacer cambio de anillo nomás ya ahora, alianza. Mañana va a estar casado. Bueno, vamos a tomar la parte seria. Recién estábamos desarrollando un punto muy importante para el cuerpo técnico que venga. Jotita dio una idea muy buena, la de Uglessis, que es aceptable. Yo no es que mencioné la nacionalidad no, pero como es argentino dije por Alfaro y lo de Peckerman, ¿verdad? ¿Y si no es? Y si no es ¿Y si él es Colari? y Diego Gavilán, Catalino Rivarola, Chiqui Arce. Ah, pero ellos están afuera, no están dentro. O dijiste alguien más adentro. No, yo no decía solo yo quería alguien más que a mí ya apoye. no. Ellos, bueno, van a estar de Y bueno, manera pero si vos cercana. me decís, no, si vos me decís, yo simplemente, ¿quién más? Y ustedes me dicen Justo Villar. Y yo no el que sé está. si alcanza lo de él. Y es el que está. No, lo de Justo va a ser otro tema. Lo de Justo va a ser, qué sé yo, pasarle al entrenador las últimas 10 convocatorias. Ver quién está disponible, quién está suspendido, quién está jugando. Quién no, lo de él es más teórico. Ahora, yo soy la Asociación Paraguaya de Fútbol y si viene Scolari, yo le pego un telefonazo a Chiqui, le pego un telefonazo a Cata, vengan acá a Carde, por favor, júntense con Scolari. Sí, señor. Y si Chiqui tiene que estar en el entrenamiento al lado de Scolari, le ruego a Chiqui, por favor, que se ponga al lado de Scolari, que hable con él, mira, te juega acá, te le puedo utilizar acá, Pipe, que nos ayude, que nos dé una mano. Ahora, le rogaría, no sé si Chiqui va a estar dispuesto o no. Yo creo que sí, porque él siempre estuvo al 100 con la selección nacional. Si es Alfaro, Uglessis es Uglessis, buena. o no sé, alguien que esté ahí
que haya compartido con esta selección, con esta camada de jugadores y que le pueda ayudar. Y si es Pekerman, lo mismo. Pero acá no estamos para rechazar cualquier ayuda, todo tipo de ayuda. Acá necesitamos todo tipo de ayuda. Necesitamos todo tipo de ayuda. Por eso el tema es muy, muy importante. Y acá si ya viene, sin ser que sea el técnico. Y si viene Alfaro, yo creo que tenemos también una ventaja porque el analista de video trabajó en la selección. Totalmente, o sea, yo estoy con eso. Por eso me quise desarrollar este tema, me parece fantástico. Bueno, eso es lo ideal, lo que acá estamos diciendo. Vamos a la práctica. Dar nuestra cultura, nuestra manera de pensar, de que eso va a ser viable, del espíritu de cuerpo, y eso es, esto que estamos planteando es lo ideal, es fantástico. Pues claro que se puede dar, Benicio. Pero claro que se puede dar. Claro que, porque el que viene no es paraguayo. No, espera, Ana. Yo no digo que no se puede dar. Yo lo que digo nomás, van a dejar, van a hacer, van a tomar la iniciativa. Pues somos especiales, sí o no. Bueno, somos pero especiales. entonces que termine el discurso de todos queremos a la selección, que se termine el verso entonces. Ahí vamos a ver si realmente las caretas están puestas o no. Nico, se terminó el verso. Yo no creo más. Soy incrédulo ahora. ¿Por qué? Soy incrédulo. Es lo que hacen con la sub-23 nosotros. Y sí, y Cuenca al Milan, y fulanito, y le vamos a pedir Balbuena a Rusia. Nosotros queremos que los demás nos ayuden. Y nosotros acá de adentro nos ayudamos a nuestra selección. Pero de acá lo único que se le dijo que no fue a Piridamota. Y bueno, y después, ¿y por qué no? A ninguno le tiene que decir que no. Piridamota le preside a la selección, toma. Nosotros estamos teniendo un compromiso internacional. Copa Sudamericana, nos jugamos la vida. Pero la selección es la selección. Le damos. Eso yo esperaba. Pero reclamarle a Cerro. Y a Cerro le estoy reclamando. ¿De quién estoy hablando? ¿De dónde pide Mota? No, como estamos hablando de la selección, pensé que era un tema dirigencial de la APF. No, estamos hablando de que todos nos tenemos que ayudar. Por eso, pues, lo que digo, el planteamiento de Luis Enrique es lo ideal, está en el estamento ideal. Eso sería lo bueno, lo máximo. Y yo digo que acá eso es muy difícil entre nosotros. Es difícil entre nosotros. Yo comparto con Benicio, es complicado. Sí, yo no lo veo a Arce dentro del CAR en el entrenamiento. No lo veo. Yo creo que él ya ha tomado una distancia con respecto a la selección. Un colaborador externo puede ser. Sí, pero por lo menos pero ahí eso. adentro no lo veo. Y bueno, a lo mejor no. A lo mejor... O que Felipao se reúna en su casa, en un café, eso o lo que sea. Ahí externo. Eso es externo. Eso ¿No? sí. ¿Cuál es el problema? Igual yo le invito, ¿eh? Sí, no, yo estoy de acuerdo y entiendo la situación. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Cotita y con lo de ustedes. Que a lo mejor, bueno, no se puede por una cuestión. No, yo soy entrenador, me quedo acá, me reúno igual con Escolari. Sí, claro. Yo soy Chiqui Arce y Benicio Escolari. Sí. Yo me reúno con él, claro, y si me pide algo... No, sí, es protegido. Pero por muchas razones. Primero, porque voy a darle una manito a mi selección con mi conocimiento a un profesional que viene a hacer el esfuerzo de llevarnos a una Copa del Mundo y que en su momento tuvo la grandeza de invitarme a ser integrante de su cuerpo técnico, porque Felipao le invitó a Chiqui en un momento dado a que se sume a su equipo de trabajo. Entonces, ¿por qué no? Catalino Rivarola mismo algo sabe de fútbol, ¿cómo no va a saber? Y el no ya lo tenés, intentar por lo menos. Claro. Yo igual, por más de que yo tenga un altísimo porcentaje de conciencia de que Chiqui me va a decir que no, yo igual se lo pido. Sí. Igual se lo pido, más le diría a Escolari, invita a la Chiqui que venga acá y que te dé una mano, no sé, Catalino va a estar seguramente, que venga Catalino, le abro la puerta y el que quiera venir que venga, y nosotros no estamos en condiciones para rechazar ayuda. Que venga el que tenga que venir. Yo estoy conteste con eso. Estoy conteste. Pero la propuesta de esta mesa, porque no importa de quién, surgió, Luis Enrique, la propuesta de Deporte Total es una propuesta racional, razonable, inteligente. Sí, totalmente de acuerdo. Porque la idea que se aporta acá es justamente para sumar y para hacer de que facilitemos el trabajo del técnico que venga. Totalmente. ¿Para qué? Totalmente. Porque hay un solo propósito, sacarnos del pozo y clasificar. Y atender a dónde voy a ir más allá todavía. Yo hoy, si traen uno de estos entrenadores, además, yo creo que la clasificación no te asegura ninguno de los tres. La clasificación está comprometida, está complicada y está difícil. Es más, si no se dan en los primeros partidos, yo no voy a decir cambio de técnico. Yo creo que acá tenemos que traer un entrenador que nos haga un poquito un proceso más largo. Y miran, pero Felipao la da. Y bueno,
hasta que pueda seguir Felipao, aunque siga Felipao si viene. Y Peckerman. Y Alfaro. Digo así nomás por una cuestión generacional entre los tres, porque el más joven es Alfaro. Pero eso no es el quid de la cuestión acá. Yo no quiero que venga un entrenador y que a los 2 o 3 partidos que perdamos ahora, entre septiembre y octubre, nosotros mismos, Maravilla, Güerú, y vamos a estar criticando, y nosotros mismos periodistas de repente se nos escapa por el corazón y opinamos como hinchas. Yo creo que definitivamente, en este caso, la mejor manera de aportar un granito de arena con la selección, especialmente del periodismo, de la gente que tiene mucho peso de opinión y forma opinión, ¿verdad? De que tratemos un poco de ajustar, es decir, yo no voy a marcar pautas de nada, sino digo nomás nosotros, incluyo en general al periodismo de opinión, de tratar de concienciar la afición deportiva. Porque ¿qué vamos a conseguir más ahora si en los 3 primeros partidos perdemos? Cosa que se puede dar. Se puede dar en estos 2 combos. Y al tercer partido ya vamos a estar pidiendo otra vez cambio de técnico. No, hay que ser consciente, no hay concienciar. Concienciar a la gente. Exacto. De que los 2 primeros partidos son partidos totalmente perdibles. Totalmente. Ahora sí, de local contra Venezuela perdemos, yo te digo, y qué sé yo, el técnico que viene te cambia mal, no cambia, como hizo Guillermo en Ciudad del Este contra Perú. No puede cerrar la boca. Entonces ahí tenés que decir, hermano, cambia, ve algo, hace algo, pero los 2 primeros partidos son perdibles y tenemos que ser conscientes. Sí. Hay que ser conscientes. De acuerdo a lo que vimos por lo menos en esta Copa América, no sabemos si en septiembre van a tener este nivel, pero guiándonos por los últimos antecedentes, viendo esta Copa América, son 2 selecciones que están por encima de nosotros. Y ahora crucemos los dedos para que la Conmebol haga lo que tiene que hacer y que suspenda a los jugadores uruguayos. La realidad es que el técnico que venga va a utilizar esos 2 primeros partidos de la eliminatoria para conocer el equipo de Paraguay, sí. Para conocer a los jugadores. Esa es la realidad. Y en cuanto a resultados, cualquier cosa se puede dar, ¿verdad? Claro. Bueno, me parece excelente. Nunca tuvimos fortuna de dar con el timbre justo en materia de técnico, como siempre digo yo. Y ojalá que así como lo tuvo otro equipo, ¿verdad? El caso de Colombia, el Lorenzo, acaso. Lo que pasa es que no es solo técnicos, es jugadores también. Ya sé, pero estamos hablando de técnico. Bueno, de técnico. Estamos hablando de técnico. Después vamos a... Sí, porque no podemos cambiar en este momento jugadores nosotros. Claro, ese fue el tema. El técnico tiene que hacer eso. ¿Qué iba a decir? Entonces, ojalá que tengamos la suerte que tuvo Colombia, porque ¿quién va a decir que este técnico le mantenga a este nivel a la selección colombiana? Bueno, yo te iba a agregar, te iba a meter el tema de jugadores, porque ojalá que nosotros tengamos la suerte que mejor, Tano me dio la idea, que recupere el nivel los jugadores, no podemos cambiar, y dice, bueno, ojalá que Enciso recupere un gran nivel con la selección, Ramoncito Sosa va con la selección, que se recupere Richard Ortiz, que Almirón por fin juegue bien en la selección paraguaya. A eso vamos a apuntar, así como sí lo tuvo Colombia. Que James Rodríguez, James Rodríguez recuperó su nivel, que apareció un volante como Ríos, ¿verdad? Apareció un lateral como Muñoz, como Mojica. O sea, y nosotros justamente en los costados no tenemos nada. Bueno, ahí se tiene que conjugar ambas cosas. Y sí. Tenés que tener un entrenador que nos ordene, que nos dé una competitividad, y al lado, a la par para mí, tenés que tener jugadores que asimilen y que se animen a hacer eso, que estén convencidos de que lo que le dice el entrenador es lo que sirve, es lo que vale, y ellos tienen que agrandarse en ese tipo de situaciones y no achicarse. Es lo que yo digo, yo estoy contigo, conteste con esa línea de pensamiento, Jotita. Todo parte del líder, de la cabeza. Si la cabeza tiene la idoneidad necesaria profesionalmente hablando, de sacar la mejor versión de cada jugador, entonces vamos a dar un paso gigantesco y el volumen de juego, la propuesta de la selección paraguaya va a ser diferente. Disculpame, Benicio, ya me quiere poner nervioso. No, pero reaccioná nomás. Hace frío luego. Decí, Jotita. Se llega más. Sí, porque puedes traer el mejor entrenador que te puede hablar, te puede motivar, pero el jugador perení, nace perení. Vos no te vas a comprar de una despensa 1 kilo de personalidad para inyectarle al jugador. El jugador nace con ese liderazgo, con ese temperamento, con ese carácter. Entonces hay que hacer ¿sabes qué? Entonces hay que hacer una limpieza profunda en esta selección. Pero y lo tenés que ir viendo. Yo te digo, bueno, velo, hoy en día, tráelo a Pita, ve Pita cómo te funciona la selección, tráelo a Pulpito, ve cómo te funciona la selección, sí, trae otros jugadores y anda probando, ve. Son jugadores que vos cuando decís, Pulpito pisó primera división, a la pucha, jugó en Cerro Porteño, una camiseta pesada, jugó su primer partido en primera división,
fue un partido donde Cerro se podía quedar fuera del campeonato. Contra Libertad. Contra Libertad, puntero que le sacaba 7 puntos. Y lo tuvo que marcar a Tacuara Cardoso, el máximo goleador paraguayo en Europa. Y estaba jugando contra el campeón vigente del fútbol paraguayo. Y estaba debutando. Entonces vos decís, pucha, este chico tiene personalidad, no le asusta ¿Y por qué la nunca escena. le No convocaron? me preguntes a mí. ¿Cómo vamos a ver nosotros? No me preguntes a mí. No me preguntes a mí porque eso yo no lo Y sé. entonces anda ese buscando... mundo- pero entonces, Y esas Tano, son las ayúdame. preguntas que no tienen respuesta. Claro, Tano, pero ayúdame. Entonces, ese escenario ideal, ese paisaje ideal que pintó, ese cuadro fantástico de Van Gogh que pintó Luis Enrique, y sí, tenemos que ayudarnos todos, no, es imposible. Porque No, es imposible. Como estas cosas que ocurren. Vos decís, ¿y por qué nunca el Pulpito, estando en Paraguay, nunca se fijaba en él? Pero eso no es cosa nueva. Yo recuerdo, no porque sea Juan Eduardo, y primera vez que escucho que le pedía ayuda a Tano. Y Tano es ahora mi aliado. ¿Hace cuánto que nosotros no ponemos de ejemplo a Pulpito? Ya hace días que dijimos que se le llame antes que salga Garnero. Antes que salga Garnero. ¿Qué tenía que hacer el director deportivo? A ver, profe, Dani, decime, ¿qué pasa? ¿Por qué le trae a este? No, este ya. Bueno, y Pulpito, ¿por qué por lo menos una oportunidad? Esas cosas, hace rato que nosotros hablamos de Pulpito. No, pero a ver, lo que pasa es que nosotros no podemos convocarle al jugador. Yo entiendo que los jugadores que fueron convocados antes son jugadores que te seducen convocarlos. Porque Fabián tiene ya experiencia en la selección, está jugando en Rusia, porque Gustavo Gómez, capitán del Palmeiras, porque Junior estaba jugando en Rusia, antes jugaba en el fútbol brasileño, Alderete está jugando en Europa hace bastante tiempo. Yo entiendo que sean convocatorias seductoras. Ahora, cuando vos traes uno y no te rinde, ahí ya tenés que empezar a levantar un poco la vista y mirar a tu alrededor a ver qué podés tirar. Bueno, ahora a este no lo voy a convocar ahora porque no me está despegando, pero lo voy a traer a este, lo probás. No lo voy a traer y hacerle jugar 5 entrenamientos y después lo limpiás. Dale la oportunidad de que venga. A ver cómo él te reacciona ante una situación nueva, un desafío nuevo, una situación que requiere de administración de tensiones. Si te responde, déjalo y marginarlo al otro, no es pecado. ¿O acaso Bielsa cuando llegó a la selección uruguaya no lo convocó a Suárez? Lo dejó de convocar. A Cavani lo dejó de convocar. O sea, no es pecado. Vos venís, probás. ¿Cómo terminó la historia? Bielsa lo convocó a fulano, lo convocó a Mengano, no lo convocó a Cavani, no lo convocó a Suárez. ¿Quién está en la lista hoy de la Copa América como delantero uruguayo entró el otro día? Suárez. ¿Por qué? Porque lo que trajo a lo mejor no están listos como Suárez. Y a Bielsa le sirve un Suárez 45 minutos y lo convoca. Ese tipo de trabajo es lo que nosotros tenemos que hacer. 12:26, Robert, y volvemos ya en un instante. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar millones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero y en los locales de Pago Express y Aquí Pago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso
queso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519 9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra. Lunes, miércoles y viernes. Cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL. La magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Convocatoria abierta para concurso de cuentos breves de Comecipar. El curso es abierto a todas las personas interesadas en la escritura desde los 7 años de edad. Animate a descargar las bases y condiciones de www.comecipar.cot.py y empezá a escribir. Comecipar, tu mejor opción. 12:29, mañana Deporte Total estarán vivo desde el stand de la Expo de la mega cadena de comunicación. Así que le invitamos a todos aquellos que quieran una foto con el profe Benicio, una firma de autógrafo del profe. Va a estar allí invitado para el programa en la Expo. Pese a la lluvia ya está, que un jotita. Sí, te invitamos, voy a pasar a buscarte. Bueno, te agradezco mucho. Es que el pedido de mis legiones ahí van a estar. Tranquilo, hermano. Yo paso a buscarte de tu residencia. Gracias. Me recuerda el señor Foix, oyente, ¿verdad? En ex, que la señora Alfaro es paraguaya, que uno de los preparadores físicos formó parte del cuerpo técnico de Ramón Díaz en su momento. Y aparte también el videoanalista. No. Ah, bueno. Yo no sabía, Foix. no recordaba lo de... ¿Cómo se llama el señor que colaboró con nosotros? Señor Foix, Jorge Foix. Ah, no es de Cacupe. No tengo idea. Bueno, pero se agradece el dato. Se agradece el dato, es muy válido. ¿Eh? No válido. sabía yo, eso es. Yo no sabía. No escuché. La señora Alfaro es paraguaya. Así dice. Ganamos Sí, media batalla ya. ¿Eh? Ganamos media batalla. No, pero si la señora es paraguaya. Para vos, realmente, no es. vos había dicho, y si la señora no quiere venir al país. No es. todos son como vos, Benicio. Ah, no, pero puede No ser. todos son gobernados. Y no niego yo mi nación, Jotita. ¿Vos por qué te haces el que querés aparentar? En la práctica, cuando nosotros decimos, sí, le conquisté a tal chica, mentira. Porque te aceptó nomás, no es que vos le conquistaste. Guau, que vos sos Brad Pitt. Benicio, esto es deporte total. Si vos Era- querés ser doctor Jotita Amor, me andate en pone otro. nervioso. La cuñaco y chico por nacer, Benicio. No, Ah. me pone nervioso. Espero que eso no haya escuchado Mati, ¿verdad? Porque se disputan porque quién es el más bello entre Jotita y el pendejo. El pendejo. Sí. Y que tienen más propiedades. Sí, señor. Jotita tiene unos acres en Gran Bretaña y el pendejo unas hectáreas en San Pedro. Sí, pero para rebatir lo que dijo Jotita nomás. La cuñada y chico por hacer. Pero no te olvides que billetera mata galán, hermano. Bueno, ¿está bien? Primera vez que te deja muy una No, él expresión sabe que hay todo. Bien, Jotita, me gusta. Ahí está mi billetera, ¿verdad? Pero acá me dicen que es de Rafaela la señora de Alfaro. Sí, pero puede ser paraguayo igual. Cierto, no, pero yo... Walter Zafariano colaboró con nosotros, pero... O puede ser hija de paraguaya. O puede ser hija de paraguaya. No sé. Ernesto Jiménez, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. El saludo para vos, a los compañeros de la audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia de Mega TV. Aquí ya estamos en la sala de conferencia de prensa para lo que va a ser la conferencia de prensa de Juan Manuel Iturbe, futbolista de Cerro Porteño, que va a estar brindando justamente declaraciones, ya mirando lo que va a ser el partido de mañana. Partido amistoso, primeramente 15:30 ante Platense y 18 horas también va a estar enfrentando Cerro Porteño al cuadro de Sudamérica. Esto ya planificando todo lo que va a ser, por supuesto, el arranque del segundo semestre. Cerro Porteño mirando de reojo ya el partido de los playoffs de Copa Sudamericana ante el Atlético Paranaense. Luis Enrique, compañeros. Bueno, ¿qué podés adelantar mientras esperamos la conferencia de prensa sobre el equipo para el partido ante Platense?
Sí, cómo no, Luis Enrique. Antes, si me permitís, de hablar del probable onceno, quiero también ya adelantar un poco la situación de Jan Fernández, ya que el representante tiene una propuesta importante que va a estar justamente acercando a la dirigencia de Cerro Porteño. Ya estuvo charlando con el gerente deportivo Fernando Juguero. Todavía no tengo el nombre de la institución que supuestamente estaría interesado en Jan Fernández, pero sí, esa propuesta se va a estar analizando este fin de semana para ver si se da o no la salida de Jan Fernández. Por el momento no podemos confirmar nada, pero sí hay una intención, reitero, de un equipo importante de México por querer contar con el arquero, digo bien, brasileño Jan Fernández. Y ya mirando el partido de mañana, espera, esperando todavía. Sí. Vos me paraste, yo te voy a retrucar. Lo de Alfio se cerró. Sí, totalmente cerrado. O al Bolívar. ¿Cuándo viaja o ya viajó? Yo creo que en los próximos días estará viajando. Ayer rescindió contrato él con Cerro Porteño y ya en los siguientes días él va a estar viajando justamente para jugar en el equipo del Bolívar. ¿Y lo de Jan Fernández, cuándo define, dijiste, Cerro? ¿O cuándo se reúne con el representante de Jan? Este fin de semana se va a estar definiendo la situación de Jan, que reitero, el representante tiene una propuesta que lo van a estar estudiando seguramente en comisión directiva, pero por el momento no creo que pase nada con esa situación de Jan Fernández. Bueno, pero si el representante del jugador le va a dar a la directiva es porque tiene el consenso, está consensuado con su representado. Sí, totalmente. Si yo soy el representante y llevo a la directiva es porque Jan me dijo, ya sí, me interesa, presentá. Él había hablado antes con su representado, lógicamente que es Jan Fernández, pero conociendo un poco cómo trabaja también la directiva, veo un poco difícil. Hoy es un jugador demasiado importante, Luis Enrique, por supuesto, y hoy hablar nuevamente de esto, más todavía teniendo en cuenta el partido que tiene Cerro, que es ante el Atlético Paranaense, y lo que representa Jan Fernández. No sé si de por ahí esta comisión directiva está para aceptar esa propuesta, Luis Enrique. Bueno, está. Metámonos en el partido de mañana ante Platense. Sí, que mañana 15:30, reitero, va a ser el partido ante el Atlético, o en este caso el Atlético Platense, por supuesto, de Argentina, 15:30, donde también la gente de Platense seguramente va a tener la posibilidad de observar este partido en la zona de la platea Petengil. Está habilitada ese sector, que son o en este caso los precios de 20.000 guaraníes en esa zona, por supuesto, y 18 horas ante Soldamérica. El equipo A, que sería ante Platense, con Jan Fernández en la portería, la zona defensiva Enzo Jiménez, Javier Báez, Eduardo Brot y la presencia de Miguel Benítez como lateral izquierdo. En el medio, Juan Manuel Iturbe, el jugador que va a estar hablando aquí detrás mío, Robert Piris da Mota, Jorge Morel, y aquí tengo la duda, si pone nuevamente a un volante, a un tercero volante para jugar junto a Morel y Robert Piris da Mota. Si apuesta a eso Luis Enrique, el candidato seguro sería Rafael Carrascal, el colombiano, o apuesta a un ofensivo más, que sería el Pachi Carrizo, para jugar por izquierda. Y arriba la presencia de Chico da Costa junto a Diego Churín, más o menos por allí está el equipo de Cerro Porteño, que va a estar probando seguramente Manolo ya para lo que va a ser el juego ante Paranaense. Bueno, en un ratito habla Iturbe. En un ratito, sí, yo creo que no va a demorar mucho. Ya el jefe de prensa fue a buscar a Juan Manuel Iturbe, así que creo que no va a demorar mucho en tener aquí al futbolista de Cerro. Ya volvemos contigo, Ernesto. Correcto, señor, estamos atentos. Escuchamos a Robert por ahora. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay, en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontrá
Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991 670 000 o llamanos al 519 4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas. Martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas en nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Bueno, adelantamos que no es Paraguay, ya Argentina, es la señora de Alfaro, Daniela Piñolo. Vamos hasta Iturbe, Ernesto. Bastante bien, nos estamos mentalizando en lo que va a ser el torneo clausura y también este torneo de la Sudamericana. Sabemos que tenemos partidos importantes, tenemos que comenzar bien y nada, el error que habíamos cometido el año pasado fue que, bueno, el torneo pasado, que dejamos, perdimos muchos puntos en el inicio del campeonato que luego obviamente nos costó, ¿verdad? Porque creo que fueron 14 partidos, de los cuales ganamos 12, empatamos 1 y perdimos el que más no nos dolió, ¿verdad? Daniel Maciel, Radio Chaco Boreal. Juan, ¿cómo te va? Un saludo para todos. ¿Qué tal, Dani? Vos sos un jugador que tiene un recorrido muy importante en el fútbol, ¿sí? Conoces el fútbol brasileño. Y en los últimos días como que se instaló una preocupación en los hinchas de Cerro por el hecho de que Paranense esté con ritmo futbolístico, jugando cada 3 o 4 días. ¿Crees que realmente eso es una ventaja para ellos, futbolísticamente hablando, o que Cerro haya pospuesto su primer partido oficial hace que también Cerro esté netamente concentrado para lo que se viene? Muy buena tu pregunta, Dani. Creo que es, bueno, vamos a decirle una ventaja que ellos toman, ¿verdad? De no haber parado, que el campeonato de ellos sigue todavía, que ellos siguen todavía en competencia, ¿verdad? Nosotros creo que nos estamos preparando de la mejor manera. Venimos haciendo una pretemporada buena, jugamos contra equipos buenos allá en Málaga, ¿verdad? Y nada, nosotros mañana también tenemos amistosos. Sabemos bien que el ritmo de competencia es distinto a lo que son los amistosos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros nos estamos concentrando, nos estamos preparando. Sabemos bien que un equipo brasileño siempre va a ser difícil. Ellos, prácticamente el presupuesto de ellos contra nosotros no hay comparaciones, ¿verdad? Pero nada, esto es fútbol. Nosotros tenemos que mentalizarnos que podemos, que tenemos un grandísimo plantel. Nos reforzamos con 2 grandísimos jugadores también que creo que nos van a ayudar muchísimo. Mantuvimos también prácticamente el 90% del plantel y de los 11 titulares, digamos, que venían jugando, ¿verdad? Entonces creo que eso es bueno, y también creo que de la parte del cuerpo técnico también les ayuda a hacer un buen planteamiento contra estos equipos. Juanma Figueredo, ABC Carinal. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días. Qué frío que hace. Hace frío, sí, se siente. Juan Manuel, la consulta iba un poco relacionada a lo que habíamos tocado la semana pasada cuando habló también Cecilio, pues él se refería al final del primer semestre, y él decía que este segundo va a ser una especie de revancha en ese sentido. ¿Lo toman también así? ¿Charlaron ustedes? Vos me parece también sos uno de los referentes del plantel, lo que ocurrió a finales del primer semestre para encarar este segundo. Claro que sí. Yo creo que eso nos va a llevar y nos va a fortalecer como grupo, como decís, ¿verdad?
creo que nos dolió demasiado a nosotros haber perdido el campeonato en la manera que perdimos, ¿entendés? Como te dije, en los primeros partidos que era del campeonato perdimos muchísimos puntos que no podríamos perder, ¿verdad? No entraba en nuestra cabeza, ¿verdad? Y creo que, bueno, después, como te digo, ganamos prácticamente 12 partidos consecutivos, empatamos 1 y nada, perdimos solamente el partido contra Luque, ¿verdad? Eso nos va a ayudar a nosotros ahora que va a empezar el campeonato y saber de que perder puntos nos va a costar, a la larga nos va a costar, ¿verdad? Y nada, nos fortaleció muchísimo, ahora nos estamos mentalizados al 100 que este campeonato va a ser duro, va a ser prácticamente otra vez como el otro, ¿verdad? Sabemos bien los rivales a enfrentar, ellos también se están reforzando y nada, creo que nos va a ayudar muchísimo eso. Ernesto Jiménez, 780 AM. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo también para todos. ¿Qué de positivo sacás justamente de esta pretemporada que tuvieron, Juan Manuel, la experiencia de ir también a España? ¿Cuál es lo positivo y qué te indicó el profe Manolo Jiménez si tuvieron alguna charla importante también ya pensando en estos partidos importantes que vienen? Creo que la pretemporada en Málaga fue buena, fue una linda experiencia para todos los chicos, ¿verdad? Creo que muchas veces psicológicamente y bueno, mentalmente te hace bien salir del país, despejarte de todo, concentrarte netamente en lo que o sea, en los trabajos específicos que tenemos que hacer este campeonato, ¿verdad? Creo que fue bueno la experiencia también con los más chiquititos que ellos vienen iniciando, saber y que vean lo que es el nivel europeo, ¿me entendés? Entonces creo que es bueno, a ellos también les va a ayudar para así crecer día a día y saber que para llegar a esos niveles uno se tiene que esforzar demasiado, ¿verdad? Nada, con el profe Manolo siempre hablamos, tenemos muy buena relación, él lo único que por ahí me pide más en cancha es que yo le ayude a los más chicos, ¿verdad? Que ellos sepan lo que es jugar en cerro, saber la filosofía, todo, ¿verdad? Y nada, yo creo que eso no solo conmigo, ¿verdad? Son con todos los más experimentados del plantel. Juan Denis, Radio 1. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás sintiendo justamente la competencia por los jugadores que llegaron? Porque fueron todos de mitad de cancha para adelante, delantero, del caso de Romero, de Derlis, de Francisco da Costa. ¿Cómo estás sintiendo esa competencia para ustedes? Y también ayer me consultaba un colega de Argentina tu situación contractual con Cerro Porteño porque había un interés de San Lorenzo de Almagro, un supuesto interés. ¿Tenés algo al respecto? Nada, los refuerzos que llegaron, como te digo, muy buenos. Ellos se adaptaron muy bien, tanto como Derli, Franci. Bueno, Franci llegó ahora, pero Romero ya estaba antes, ¿verdad? Y creo que eso nos va a ayudar, ¿verdad? Nosotros tenemos un torneo largo, ahora se viene también la Copa de Paraguay, va a haber muchas oportunidades para todos los jugadores, ¿verdad? Pero hoy en día creo que estamos muy bien, siento que como grupo estamos muy fortalecidos, somos como una familia, nos defendemos dentro de la cancha, fuera de la cancha también, y creo que eso es muy muy importante, ¿verdad? Tampoco te sirve tener muy buenos jugadores y después a la larga no tener un buen grupo, ¿verdad? Pero hoy en día yo creo que nosotros grupalmente estamos muy bien y nada. Con respecto a lo de San Lorenzo, no, la verdad que no me dijeron muchas propuestas, ¿verdad? Me llegaron, pero nada concreto. Estamos firmes acá todavía. Matías Cuevas, Territorio 1912. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Llevándote un poco al plano individual, consultarte por tu rendimiento futbolístico, por cómo vos te sentís, si crees que lo del semestre pasado fue lo mejor que vos podés dar en este momento y lo querés replicar ahora, si querés mejorar, si crees que justamente Cerro, para llegar a estos objetivos que vos mencionás, la Copa Sudamericana, el torneo clausura, avanzar en Copa Paraguay, obviamente, necesita más de vos y cómo haces ese análisis. No, uno siempre quiere mejorar, ¿verdad? Sabemos bien que hay partidos donde no te salen las cosas, hay otros partidos donde creo que
no sé, de punta metiendo los goles, ¿verdad? Y nada, yo creo que cada día quiero mejorar siempre. Sé que en lo físico de por ahí me costó un poquitito, ¿verdad? Pero como te digo, eso lo voy a ir mejorando día a día con los profes acá, que la verdad son muy buenos en ese sentido. Y nada, creo que no solo de mí, ¿verdad? Sino que todos los jugadores tienen que mejorar y plantearse que este año, o sea, que este semestre nosotros casi no tenemos margen de error, ¿verdad? Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Juan, ¿cómo te va? Evidentemente lo que van a hacer mañana el tema de los amistosos los va a tener a ustedes pensando lo que va a ser el partido contra Paranaense. En esa tesitura, con las bajas que tienen, la de Fabri que se fue al Cruzeiro, lo de Wilde que está en la selección, ¿cómo arman ese medio campo? Porque atendiendo en Copa venían jugando con 3 volantes, presionando un poquito más uno adelante, y ahora seguramente te toca jugar por una de las bandas, quizás por derecha, quizás por izquierda, al no estar Cecilio. ¿Cómo te ves arrancando? Porque por ciertos pasajes en algunos partidos te vimos jugar por izquierda y no te sentiste demasiado cómodo. Sabemos que te toca arrancar por derecha, pero ahora no sabemos si llega o no Cecilio. ¿Cómo van preparando el equipo justamente pensando contra Paranaense luego de lo que va a ser el tema de los amistosos mañana, que seguramente es un paréntesis aparte? Sí, digamos que, bueno, en modo de táctica y todo eso tendrían que preguntarle al profe Manolo, ¿verdad? Él te podría preguntar eso, pero nosotros venimos entrenando mucho con todos los extremos, no solo conmigo, Aguayo, también Derlis, ¿verdad? Tanto por izquierda como por derecha venimos siempre, digamos, esta pretemporada venimos entrenando bastante porque, bueno, nos tocó lastimosamente que Cecilio se haya lesionado, ¿verdad? Y nada, como dice el refrán, cuando toca, ¿entendés? Si hay que jugar por izquierda, bueno, me va a tocar, me voy a tener que adaptar a esa posición, ¿verdad? Porque sinceramente hace bastante tiempo no jugaba. Yo en mi inicio me acuerdo que jugaba mucho por izquierda, pero después ya prácticamente solo por derecha, ¿verdad? Y nada, como te digo, me tengo que acostumbrar a esa posición otra vez, ¿entendés? De agarrar el perfil, de tener comunicación también con el lateral izquierdo, con los mediocampistas, ¿entendés? Entonces, como te digo, si me toca jugar por izquierda, lo haré sin problema, ¿verdad? John Walter, Unicanal. Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Te tocó ya trabajar o entrenar con las nuevas caras que tiene Cerro Porteño para esta temporada y cómo te sentiste con ellos, esa complementación quizás en las partes ofensivas? ¿Y qué Cerro Porteño vamos a ver mañana en estos amistosos ante Platense y Sudamérica, principalmente ante Platense, ¿verdad? Donde vamos a ver quizás el 11 inicial de Manolo y más que nada para el hincha, ¿verdad? Que va a venir a la nueva olla, va a venir a ver a este nuevo Cerro Porteño para esta temporada. Discúlpame, si me puedes ver. Sí, ¿cómo te sentís en cuanto a la complementación con las nuevas caras, con las nuevas, los nuevos refuerzos? ¿Y qué Cerro Porteño veremos mañana en el amistoso? Con respecto a los nuevos, yo creo que ellos están adaptando a lo que el profe Manolo les estaba pidiendo, ¿verdad? Tanto como Da Costa, como Derli, también Fernando. Son jugadores muy, muy interesantes y creo que se están adaptando bastante bien. Bueno, mañana ellos capaz que tengan la oportunidad de demostrar, porque somos bastante lo que tenemos que jugar, ¿verdad? Se van a ver 2 amistosos, no quiere decir nada que uno juegue contra Platense o juegue contra Sudamérica, van a ser, bueno, equipo titular y suplente, ¿me entiendes? Creo que la mayoría, o sea, todos somos importantes, no estamos jugando prácticamente todo contra Paranaense y yo creo, conociendo a Manolo, va a jugar siempre el que mejor esté. Cerramos así la conferencia de prensa. Así termina la conferencia de prensa de Juan Manuel Iturbe, el futbolista de Cerro Porteño, hablando aquí en conferencia de prensa Luis Enrique. Y sin duda, lo que mencionaba también una parte, el volante por derecha que tiene Cerro, porque es zurdo, pero juega o se siente mejor, en este caso por el sector derecho, Juan Manuel Iturbe, que estuvo brindando aquí conferencia de prensa y en una partecita, reitero, mencionaba de que tenía un poquito de frío, porque vino con una remera, es importante aclarar eso, Luis Enrique, y aquí le estuvieron brindando justamente una campera al futbolista de Cerro. Bueno, y dentro de un ratito va a estar ya en todas las redes sociales como nuevo meme, porque medio que se regaló para la parte jocosa de los aficionados, para los hinchas ahí que van a tomar cada uno lado, por eso que sí regaló Juan Manuel Iturbe, pero que sea con gota de humor, no con mala onda. Gracias, Ernesto. Gracias, bien.
Correcto, Luis Enrique. Perfecto, será hasta mañana. Un abrazo. Vos no estás con frío, ¿verdad? No. Bien protegido. Aquí con la campera, por supuesto, de la media cadena. Chao, Ernesto. Vamos a una breve pausa. Tata Martino, candidato a dirigir la selección de Estados Unidos, que ya está clasificada para la próxima Copa del Mundo. $15 millones al año. 15 millones de dólares. No está confirmado todavía, pero Tata Martino podría ser el futuro entrenador de Estados Unidos. Clasificada, va a ser sede de la próxima Copa del Mundo, sede central. 15 palos verdes por año. El Tata Martino. Ya venimos. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @atlanticasapy y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia. Teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Muy bien, vamos a ver si confirmar con la gente del departamento prensa esta información de que supuestamente un avión que acaba de partir del aeropuerto de la ciudad de Luque con destino a España, a Madrid, estaría con un aterrizaje de emergencia y supuestamente estaría dando ya 2 o 3 vueltas sobre el territorio del Chaco. Vamos a ver si los compañeros de prensa nos pueden confirmar si esto es oficial o no, pero aquí los compañeros de deporte estamos recibiendo esa información, supuestamente que un avión que despegó del aeropuerto internacional Sirio Pettirossi en Luque con destino a Madrid, España, estaría procurando un aterrizaje de emergencia, por ahora sobrevolando el territorio del Chaco. Es lo que acabamos de recibir, Tano, ¿verdad? Sí, la información extraoficial es que el avión se declaró en emergencia y que los pilotos van a intentar hacer un aterrizaje forzoso. Bueno, vamos a ver si realmente los compañeros de prensa nos pueden dar un soporte, porque esto es muy importante. Estamos hablando de un avión supuestamente que partió aquí en nuestro aeropuerto en Luque con destino a España. Ahí estamos mostrando en imágenes. Está sobrevolando. ¿En qué parte están vos que tenés ojos de lince ahí para ver? La zona del Chaco, de la puerta del Chaco, Benjamín. Sí. Están buscando ya un... Está retornando, ¿no? Está retornando el avión. Está retornando, si le podemos dar clic ahí. Ahí está Asunción Madrid, tal cual lo decía, lo adelantó claramente el informe que habíamos recibido. Muchas gracias. Ahí están las 2 vueltas que dio. Sí. Ahí están las 2 más vueltas. De 2 te diré. Más de 2 ya había dado. 4. Y está retornando, se declaró en emergencia. Pero felizmente cerca, ¿verdad? Que puede retornar y esté cruzando el mar. Bueno, o sea, no hay 9 horas cruzando el océano. Reiteramos esta información. Para confirmar, está retornando al aeropuerto. Esto es urgente, ¿eh? Esto es urgente. ¿Sigue dando vueltas? No, ya está en línea recta a Asunción. Ya está. ¿Consigue retornar a Luque, al aeropuerto? Está llegando. Bueno, está retornando. Bueno, una acción rápida, entendemos, de los pilotos. Ojalá que no haya ningún tipo de inconveniente y pueda llegar el avión declarado en emergencia. Una acción arriesgada, quiere decir que no tuvo dónde... O a lo mejor estaba esperando el tiempo suficiente para que le den el ok. No es que vos también podés agarrar ¿verdad?
territorio aéreo ahí ahí te bajar. tienen que marcar una nueva hoja de ruta, y todo, te tienen que guiar y todo lo demás. Lo bueno que por lo menos por lo que observamos, las condiciones le dan como para retornar al Silvio Petirosi, porque eso es lo que está haciendo. Sí. O si no, ya hubiese aterrizado en algún aeropuerto de Foz o de, qué sé yo, Claro, del Chaco. Tampoco vemos de que haya un tráfico aéreo en este momento. Bueno, eso que están escuchando ustedes, avión que iba rumbo a España, se declara en emergencia, dio varias vueltas sobre el territorio del Chaco, está retornando para buscar aterrizar en el aeropuerto Silvio Petirosi. Lo que ustedes están escuchando es que están trabajando en los nuevos estudios de la media cadena de comunicación en la parte del costado y arriba. No es la turbina del avión. No es la turbina del avión, están trabajando los compañeros del área de construcción, están trabajando acá encima nuestro y acá al lado nuestro, así que por favor espero que interpreten ese sonido que están escuchando de fondo, es por una cuestión de las obras que no pueden parar y están ahí. Y tenemos que convivir con eso, pero con mucha felicidad porque estamos creciendo y creciendo y creciendo aquí en nuestro holding. Reiteramos, esto es urgente. Último momento, un avión que partió del aeropuerto Silvio Petirosi con destino a Madrid, España, se declaró en emergencia, dio varias vueltas sobre el territorio chaqueño y está ahora volviendo con el ok correspondiente al aeropuerto Silvio Petirosi. Ojalá pueda llegar sin ningún tipo de inconveniente. Estamos mostrando en televisión. El recorrido ya está prácticamente casi en la cabecera de la pista. Adiós, gracias. Está retornando. Bueno, y cumplimos aquí con el equipo deportivo como la información lo ameritaba y estamos en un medio de comunicación tan grande y no podemos dejar pasar un caso como este de suma urgencia y emergencia, donde estaba en juego o está en juego muchas vidas y seguramente de muchos compatriotas y no compatriotas que iban en este vuelo y que están en el avión. De hecho, lo que hay que hacer en primer lugar es felicitar al piloto, a los pilotos por esta acción arriesgada. Acá me dicen que justamente esas vueltas que dio es el protocolo de vaciar un poco el tanque de combustible para alivianar un poco el avión. ¿Para poder aterrizar? No, para alivianar el avión en caso de un aterrizaje de emergencia tiene que vaciar, tiene que alivianar el avión. Ya bajó. Ahí bajó. Ya bajó el avión, adiós, gracias. Está carreteando ya. Se está superando esta situación. Le marcó algo de las turbinas, dice. Le marcó algo de las turbinas y claro, no sí, puede arriesgar. Pero están funcionando bien la turbina por lo que... Epa, ¿despistó? Epa, ¿qué pasó ahí? Ahí ya salió. Para quedarse. Bueno, estamos mostrando imágenes de lo que recibimos. Y si ampliamos un poco... De manera eso es lo más satelital. Se salió de ruta, ¿no? De pista parece que sí. Bueno. Sí, parece sí, que salió de pista. Y no ha de ser fácil, momento muy complicado, muy difícil. Pero no se queda, retoma de ahí. No, iba a tratar de reencauzar la pista, lo que nosotros podemos relatar. Estamos relatando lo que estamos viendo. Estamos relatando un caso de emergencia, no... Bueno. Va en línea paralela a la pista. No entró todavía a la pista, no retornó a la pista. Lo importante es que se va deteniendo. Sí. ¿Verdad? Eso obviamente que no creo que llegue al hangar, ¿verdad? Va a quedar ahí por... Vamos a ampliar más esto después seguramente con los programas que vienen posterior al Deporte Total. Nosotros ya cumplimos con la información urgente de este caso. Si está Dani Hugo por allí, con mucho gusto, vamos a tener más datos sobre esta situación. Reiteramos, avión que partió del aeropuerto en Luque, Silvio Petirosi, aeropuerto internacional con destino a Madrid, España, se declaró en emergencia, dio varias vueltas sobre el territorio del Chaco y cuando tuvo el ok correspondiente se decidió su vuelta al aeropuerto Silvio Petirosi. Le marcaba fallos, errores en la turbina, decisión por la cual inmediatamente el piloto, el comandante de la nave, tomó esta decisión. Entendemos de que el avión ya bajó y bueno, a Dios gracias tuvo este final. 13:01. Una breve pausa, a la vuelta ya está Gustavito Gavilán. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021 400
213-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Acompaña al ciclón anteparanaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour. Consultas y reservas al 0981-166-722. Financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes. Univiajes, con el ciclón a todas partes. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel a 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Muy bien, estamos de vuelta, son las 13:03. ¿Qué tal, Gustavito Gavilán? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Así como están las cosas, Saúl Salcedo mañana incluso ya no estaría dentro del equipo titular. Otra noticia grata para Olimpia. Humo blanco, en lo económico, en lo financiero. No sé qué dirá el entrenador Palermo, pero... Grata para Olimpia. Para Olimpia es grata económicamente. Y Ingrato para Palermo. No, pero para Palermo también. ¿Va a cobrar también el muchacho? ¿O no? No, ¿Y de qué le sirve cobrar un mes más y después lo van a sacar? Porque si no gana, lo van a sacar. ¿Ustedes creen que Palermo está atrasado? Con Saúl o sin Saúl, ¿sabe qué? Si no funciona el equipo y no se dan las cosas, no hay idea en este equipo de Olimpia. Saúl es un buen central. Nadie discute, ese no es el punto, hermano. ¿Cómo que no? Lo está desarmando. Agregarle un ladrillo más al excusómetro posteriormente nomás. Claro, no. Por favor. Pero vos estás conmigo, vos me entendés, Gustavito, por favor, te pido. Pero es darle Pero Palermo sabe perfectamente esta la necesidad de Olimpia, económica. Se está salvando de tener que pagarle a Huracán $900.000 y le va a sobrar $1 a Olimpia. Es decir, no tenía retorno de salario Saúl Salcedo. Ayer lo hablamos después del programa en privado con Gustavito. Y no le digo, tiene retorno. Olimpia necesita. Totalmente. Si Olimpia no lo transfería, $900.000 tenía que comprar todo y $900.000 tenía que poner Olimpia. Y Olimpia no está ahora nada para poner ni $10.000. Y ese va a ser un problema futuro. Es otra demanda. Y claro, por eso. Claro. Entonces ahora, mañana ya no jugaría. Así como están las cosas. Él hasta hoy estuvo practicando en el equipo de sparring, pero ya hay una recomendación, hay un pedido. Ya la gente que está cerrando para evitar cualquier inconveniente. Sí, que se evite esta situación. Por eso mantengo esa pequeña duda de que mañana incluso arranque Saúl Salcedo. Bueno, está eso. Se va al caer porque los montos satisfacen las necesidades de Olimpia. Esto también, hablando un poco, esa venta que tuvo San Lorenzo a River. También le trae un monte a Olimpia. Claro. Si bien no es mucho, pero $180.000 hoy van a entrar a las arcas de Olimpia con respecto a la solidaridad. ¿Y más de $1.000 millones? Por lo menos el sueldo y todo ese tipo. ¿$180.000? $180.000. ¿Y más de $1.000 millones? Por el caso Adam Vareiro. ¿Por más de $1.000 millones? Gustavito, por favor. Y en el cambio, sí. ¿Por qué, por favor, luego? Bueno, la información que vos trajiste a la mesa antes de cuando estábamos escuchándole a Robert es acertada. Un pajarraco, un pajarón grande entró en la turbina, un ave grande. Yo creí que no es financiera pajarraco. No, yo creí que era la financiera. Está habilitado, Por las dudas. No, entró una ave grande. Sí. No, era un pajarito, un ave grande entró en la turbina. Y la computadora le marcó. ¿Sí? Le marcó falla. Cuerpo extraño. Le marcó falla ahí. Y estuvo dando varias vueltas justamente para perder combustible. Bueno, seguimos con eso hacía alusión al avión en emergencia que partía del Luque a Madrid, España. Bueno, Olimpia entonces... Así con esta situación entonces abre la posibilidad para que Hugo Benítez arranque de titular junto a Capazo mañana en el sector defensivo, es decir,
Mantendría con el retoque los laterales, va a mantener los laterales. El central, sí, el ingreso de Hugo Benítez por Saúl Salcedo, así como están las cosas. En el medio sector, Ale Franco ya estaría apareciendo y esos serían los retoques que va a tener Olimpia. Es decir, con Gastón Olveira en el arco, la zona defensiva con César Olmedo, Hugo Benítez, Capazo y Zavala. En el medio sector, Hugo Fernández, Richard Ortiz, Ale Franco y Ronnie Redes. Arriba, Carlos Arrúa con Lucas Prato. Ese sería el equipo de Olimpia mañana. Esto a confirmar, reitero, con la situación de Saúl Salcedo, que puede haber novedades en las próximas horas. Bueno, Martín Palermo estuvo conversando hoy con los colegas de ESPN. Vamos a ver si podemos en un ratito escuchar algo de lo que decía el técnico de Olimpia. Bueno, noticia buena entonces. Noticia buena. ¿Qué pasa? No, nada. Noticia buena. Sí, claro, humo blanco, claro. ¿Dónde está tu micrófono? Me preguntan. ¿Qué pasa? Ah. ¿Qué le pasa, hermano? No, pero tranquilo. ¿Qué te pasa, Benicio? ¿Estás nervioso hoy? No, pero estoy alterado. No, vaya a ser así tan. No se te escucha. No, cambió todo cuando se habló de los 15 millones de dólares anuales para el Tata Martino. 15 millones de dólares. Enseguida le hizo el cambio a Gustavito. Y empezó ahí Jotita a hablar de financiera pajarraco y todo eso. Bueno, ¿dónde queda esa financiera? No, señor Jotita sabe. Fuera del aire hablamos. ¿Qué más de Olimpia, Gustavo? Nada más. Entonces ya Olimpia que se prepara. Luego, inmediatamente al finalizar el juego, ya la delegación de Olimpia va a partir. Domingo lo más probable tengan día libre. Lunes ya encarar las actividades con relación a lo que se viene. Los partidos ya del campeonato. Primera fecha frente a Guaraní en el Clásico más añejo en Ciudad del Este va a ser el siguiente sábado a las 18:30. Ya la primera gran prueba por los puntos oficiales en este campeonato que va a tener Olimpia que afrontar el torneo clausura y que también ya conoce su rival en Copa Paraguay. Atlético Colegiales será el rival de Olimpia por Copa Paraguay ya en la fase que le corresponde a Olimpia en ese mano a mano que va a tener para buscar otra salida. Si no sale campeón en el torneo clausura, por lo menos ver esa posibilidad, buscar alternativas para la Copa Paraguay, que también da un lugar en Copa Libertadores de América. Perfecto, Gustavito. Quédate ahí, no te vayas Sí, todavía. Vamos a estar más adelante con Martín Palermo. La Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, ya está investigando a 11 futbolistas de la selección uruguaya, Tano. Sí, el medio uruguayo La Nación informó de que 11 jugadores uruguayos están siendo investigados. Esto ya maneja, esta información ya maneja la Asociación Uruguaya de Fútbol. Así que veremos en qué termina esta investigación. Están siendo investigados. ¿Te puedo dar el dato? ¿Los nombres? Sí, claro. Matías Viña, Santiago Mele, Darwin Núñez, Josema Jiménez, Matías Olivera, Facundo Pelistri, Ronald Araujo, Brian Rodríguez, Emiliano Martínez, Rodrigo Bentancur y Sebastián Cáceres son los investigados. Hay varios titulares ahí. Matías Viña es uno de ellos, Darwin Núñez 2, Sí. Matías Olivera 3, Pelistri, Araujo 5 ya di ahí. Josema también, claro que sí. Porque si no juega uno, juega el otro. Bentancur también. Claro, es casi un titular también. Sebastián Cáceres también. Sí. Mira lo de Darwin Núñez subiéndose ahí. Sí, no, una patoteada, pues. Lo de Darwin es... ¿Alguna sanción va a recibir? Imperdonable. No, Lo de Darwin no tiene defensa. Y con la mano izquierda, o en la mano izquierda, teniendo la casaca que cambió, la casaca de Colombia. Sí, él puso ahí guardia de moquete, el famoso moquete. Le dio uno por la cabeza, uno le dio un tuque por la cabeza. De tanto que eran, Ahí está, mira. 11 futbolistas uruguayos están siendo investigados. Es nuestro rival en la próxima fecha, el primer rival para la próxima fecha, el próximo Combo de septiembre. Bueno. Qué bárbaro. Esto pasó. Vamos a ver en qué termina. Después de la Copa América va a salir un informe de la Conmebol, anunció. Claro. Después de la Copa América. Después de la Copa América. Y claro, ya termina el domingo también, se tienen que tomar unos cuantos días para que la investigación sea profunda. Medida va a existir. Debería existir, ¿no? ¿Verdad? Una pena, una pena. Porque para mí un equipo sensación, yo lo veía finalista, por todo lo que propone. Bielsa le dio más fútbol y siempre la garra, la personalidad, el temperamento clásico del uruguayo. Todo eso está muy bien, pero... Se descalambró.
No son malos perdedores, Peagina. Y yo lamento mucho. La pregunta es hasta dónde puede ir una sanción. Porque no sé si la Conmebol podrá sancionar y sacarlo fuera de las eliminatorias que son competencia FIFA. Hay que ver de dónde uno se puede agarrar se puede. para suspenderlos. Se puede. Y ojalá. Se puede porque es una competencia Conmebol. También las eliminatorias, si bien rige la FIFA, porque es calendario de la FIFA, mundial de FIFA, pero es una eliminatoria de la Conmebol. Ocurrió el mismo caso, si no me equivoco, con Fabián Balbuena. No sé si recuerdan que fue expulsado en Copa América y no pudo jugar la fecha eliminatorias de clasificatorias, que para el primer partido no estaba habilitado, pero para el siguiente partido sí fue convocado y se tuvo que hacer esa consulta. Pero como fue expulsado en la Copa América, no podía jugar en la clasificatoria. Esa es sanción deportiva, que vos en el siguiente partido oficial no podés sí, jugar. Acá todavía no sabemos qué tipo de sanción va a recibir. Claro, porque no es deportivo, ¿verdad? Entiendo. Bueno, vamos a una pausa, ya volvemos. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Se acerca el tan esperado finde y qué mejor que celebrar con los compañeros, los amigos y la familia con un rico choripán, pero con ese sabor único que estás buscando. ¿Sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Ahora que probaste, ¿te gustó? Y no puede faltar en la juntada para descubrir una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. Tu vida tiene momentos, tu piel también, por eso llegó Dermagrow Facial Ultra, una línea de productos que acompaña a tu piel en cada etapa de su vida. La línea Ultra Firmeza previene y suaviza las primeras líneas de expresión, manteniendo la luminosidad. Encontra las nuevas líneas Dermagloss Ultra en las principales farmacias del país y dale a tu piel lo que necesita. Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Tres Leones Fuego, un nuevo ron con fuego y canela para festejar con Shoff. Anímate a sentir la furia de León y contanos la historia después. Festeja con Shoff, festeja con fuego. PVD Forte, un rápido alivio de Laboratorio Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Bueno, estamos de vuelta. Me dicen acá que son 10 futbolistas y un integrante, un dirigente. Un integrante del grupo de... que son 10 jugadores, 10 futbolistas más un integrante, no sé si del staff o dirigente, ¿verdad? Parece que del staff, porque he visto ahí en preferencia moqueteándose con unos cuantos colombianos, uno que no es dirigente, que tiene el uso, el uniforme de ser integrante, el staff del cuerpo técnico. Pero bueno, ya se abrió el sumario. La prensa le está dando mucho destaque, ¿eh? La prensa uruguaya, argentina. La prensa uruguaya está del lado, obviamente, tratando de defender la situación. Allá hasta el 28. Ellos están en campaña de hablar con los familiares, ¿verdad? Para entender cómo surgió el inconveniente, ¿verdad? Sí, claro, cada uno lleva agua a su molino. El problema inició forma parte de la información, ¿verdad? Hablar con las personas que estuvieron allí. Empezó adentro y terminó arriba. Claro. Sí, pero es difícil escaparse de esto para los uruguayos, para los jugadores uruguayos, porque es cierto lo que dijo Gotita, el lío empezó en el círculo central de la cancha. Sí, el hecho del enojo y la molestia de Luis Suárez porque fulanito festejó exageradamente el triunfo, ¿qué tal, vio? Se clasifica a la final, ¿cómo nos va a festejar? ¿Cómo nos va a festejar? Pero él no está en la lista de investigados. No sé eso. Pero hay una cuestión, Luis Enrique, hay una cuestión, lo que también le perjudica o le condena a los uruguayos. Hay un prontuario, ellos tienen un prontuario frondoso de esto, no saben perder. En Copa Libertadores siempre hicieron lío.
Bueno. Y los europeos no vinieron más a Sudamérica a jugar los partidos de ida y vuelta intercontinental, fue por culpa de los uruguayos. Bueno, tenemos una partecita de lo que decía Martín Palermo, Gustavito. Sí, exactamente. Conversando con los colegas de Argentina, recalcando la experiencia y por sobre todo el compromiso que tiene con el equipo de Olimpia. Palermo. Hola, Pollo, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Martín? Bueno, dirigiendo un grande, Olimpia es un enorme club, no solo de Paraguay, sino a nivel continental, que se extraña, se extraña el Olimpia de las grandes noches. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, te veo muy bien. Bien, la verdad que bien, contento en esta etapa, obviamente un desafío muy grande, como vos decís, Olimpia es un grande de Sudamérica y bueno, hoy estamos en ese proceso de volver a levantarlo, de ponerlo en lo más alto, más allá de las dificultades que obviamente ha tenido en los últimos años el club y bueno, hoy obviamente uno se ve perjudicado, si se puede decir, en relación a que en este mercado no se puede incorporar, donde el club tiene inhibiciones y bueno, se está tratando de recuperar en eso, con ventas, con ingresos, que eso pueda obviamente ir achicando esas deudas y que obviamente siga teniendo ese protagonismo y la necesidad de que cada año Olimpia pueda entrar a una Copa Internacional. Este año no lo fue, tuvimos la posibilidad ahí con Ameliano, perdimos el duelo ahí en Paraguay y eso no nos dio posibilidad de entrar en Sudamericana, pero bueno, hoy por hoy el desafío es campeonar en el torneo, que ya la próxima semana estamos comenzando y bueno, y eso que nos dé posibilidad para entrar a la Copa Libertadores del próximo año. Me hiciste una reseña, Martín, de Olimpia, de su actualidad, y vos sabés que se me venía a la cabeza Independiente. Vos me hablabas de un club grande, con mucha historia, al que le cuesta hoy, económicamente, hablabas de inhibiciones, todos temas que también, se escuchan más cerca aquí en Independiente. Los gigantes, de hecho, han competido muchos gigantes del continente que hoy parecen estar buscando la salida de una situación bastante compleja desde lo económico. Sí, obviamente, y allá sucede lo mismo. El primer momento que me tocó hablar con la dirigencia, sabía de esos inconvenientes, pero obviamente hoy confía en lo que se está haciendo, en el trabajo dirigencial para que todo eso se vaya solucionando y que obviamente que el plantel esté al día, que no haya deudas, que eso también al jugador lo perturba un poco y hay un esfuerzo muy grande por parte del presidente con su comisión directiva en eso. Obviamente la remodelación del estadio también, eso va a ser un ingreso importante porque se está reestructurando todo y eso a su vez va a tener un mayor ingreso en la compra de nuevos palcos, de abonos y bueno, y hoy también nos vemos con la necesidad de tener que tener alguna venta, como ya se hizo la de Fernando Cardoso a Newell. Está también ahí la posibilidad de Saúl Salcedo, que también hay un interés de Newell, y que se hayan interesado en distintos jugadores de nosotros, significa que más allá de no haber salido campeón en el campeonato anterior, intentamos ser protagonistas, pelear hasta lo último, y bueno, sabemos que ahí es pelear semana tras semana con Libertad y Cerro, que son los equipos obviamente importantes, pero bueno, se ha hecho un cierre de campeonato pasado pensando obviamente en reducir el plantel, en quedarnos con una base, habiendo hecho un análisis profundo del plantel que había y bueno, hoy hemos hecho una primera parte de pretemporada en Encarnación, allá en Paraguay, y hoy venir acá y tener estos partidos, creo que para nosotros es una medida muy importante, en tanto lo que fue el lunes con Independiente como el que nos va a tocar mañana enfrentar a River en el Monumental. Bueno, lo que decía a los colegas de ESPN, al Pollo Villoro, nuestro técnico argentino que está en el fútbol paraguayo, hoy dirigiendo al plantel de Olimpia.
Se prestó Palermo y dijo una gran verdad, el tema económico de Olimpia. Y ese es el punto, hay que estar bien con los jugadores en el tema económico, una reducción del plantel. Recalcó en 2 o 3 ocasiones ese punto. Los jugadores los perturba. Exactamente. Y creo que por ahí va el tema. Era uno de los compromisos tratar de poner por lo menos en balanza lo que es el sueldo en este momento para encarar ya este torneo clausura. Si no me equivoco, ya esta semana, o por lo menos el lunes, estarían recibiendo hasta incluso 2 salarios para tratar de recortar la deuda que tiene con el plantel. Excelente, Gustavito. En un ratito estamos con Dani Troche. Por ahora, vamos ahora a una muy conocida nuestra de Deporte Total, de la media cadena de comunicación. Estamos con Larisa Sher, una extraordinaria extenista deportista nuestra y que es una importante pieza dentro del Comité Olímpico Paraguayo y que estuvo dentro del avión volando con destino a Madrid, España. Larisa, feliz de poder saludarte y recibirte en Deporte Total para que nos cuente un poco esta experiencia de hace algunos instantes. ¿Cómo te va? Luis Enrique te saluda, Lari. Hola Luis Enrique, ¿cómo estás? Bueno, ya de vuelta aquí en el aeropuerto. Por suerte realmente no tuvimos inconveniente en el vuelo. Sí, al despegar, justamente del lado que yo estaba, al lado izquierdo, se sentía como un ruido raro y después de 10, 15 minutos el comandante nos comunica, ¿verdad?, de que se va a regresar a Asunción porque el ala tuvo un impacto con un pájaro. Pero que teníamos que tirar combustible porque el avión venía muy cargado y para poder aterrizar, y nos explicó que eso no era ningún inconveniente, pero realmente tuvimos un aterrizaje súper bueno. Realmente 40 minutos después de que nos comunicaran volvimos y por suerte sin ningún inconveniente aquí esperando noticias. A ver, ya no creo que salga este avión porque nos informaron al aterrizar que sí sufrió daños severos el ala. Entonces van a rever y van a reprogramar seguro con otra aeronave. Bueno, Lari, qué gusto escucharte. Realmente te cuento, mira que primera vez que nos tocó la experiencia de narrar en vivo, porque estábamos narrando en vivo el movimiento de sobrevuelo. Cuando recibimos la noticia, estamos en pleno programa de Deporte Total, vos sabés nuestro horario. Y bueno, nos tocó aquí narrar un poquitito con el profe Benicio, con Jotita, con el Tano, el movimiento de ese avión sin saber... preocupadísimos por lo que estaban allí, ¿verdad? Porque veíamos que estaba dando vuelta y nos decían sobre el territorio chaqueño, pero en ningún momento hubo una desesperación, un susto allí. El comandante fue muy claro. En ningún momento, todo fue súper calmo, súper tranquilo, realmente lo manejaron súper bien. Y bueno, acá también en el avión también iban conmigo algunos del equipo de Justo y algunos del equipo APF, Gatito Fernández también, ¿verdad? Que ellos ya iban a encontrarse con el equipo allá para los juegos amistosos previos al partido del 24. Y bueno, ahora esperando a rever un poquito el nuevo itinerario, ¿verdad? Y a ver qué nos dice la aerolínea. Bueno, Larisa, lo más importante, no hay por qué extendernos en demasía. Hay que felicitar la capacidad profesional del comandante, del piloto. Y feliz de que todos, que vos, Gatito y todos los que estaban allí en pleno vuelo, incluso funcionarios de esta línea aérea, no hayan tenido ningún tipo de inconveniente y que el aterrizaje fue calmo finalmente. Y bueno, a esperar un próximo vuelo, Larisa. Así mismo, muchas gracias por la preocupación y el seguimiento. Estamos todos bien. Bueno, ellos, como te decía, también acá hay un equipo de 8 o 10 personas aproximadamente de la PF que estaban en este vuelo, así que vamos a esperar y ver qué sucede. Yo creo que ya sería otra aeronave, ya sería el día de mañana. El Team Paraguay iba ahí, un parte del Team Paraguay, ¿verdad, Larisa? Así mismo, van parte del equipo del team de fútbol, ¿verdad? Del Team Paraguay, que van a acoplarse con los otros que ya se encuentran allá en Francia. Larisa, un fuerte abrazo aquí de todo el equipo de Deporte Total y bueno, un próximo cómodo, feliz viaje para estar con la Albirroja y con la delegación de los Juegos Olímpicos. Muchas gracias, un saludo y bueno, esperamos que nos sigan muy de cerca en estas semanas y vamos a estar también desde allá para todo lo que ustedes necesiten y para pasarle toda la información. Muchas gracias. Gracias, Larisa, ser gerente del Comité Olímpico Paraguayo. Balbuena y Gatito estaban en el avión. Sí, justamente dijo Fabián y Gatito, dijo, sí. Balbuena y Gatito iban.
Es un susto, quiera ser o no. Pucha. Por suerte queda como una anécdota, una historia. ¿verdad? Una historia, bueno. Dani Troche, ¿cómo te va? Se cortó, Dani, ya venimos. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @Hierromap. 40 años forjando éxitos. 6 números pueden cambiar tu suerte y hacerte ganar megamillones. Podés ser el próximo millonario con Megaloto. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y jugá Megaloto con tu quinielero en los locales de Pago Express y Aquipago de todo el país. Sorteamos todos los domingos a las 19:45 por el 13. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original, choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Dani Troche, ¿cómo te va, Dani? Bien, Luis Enrique, un saludo para vos, para los compañeros, por supuesto, a la gran audiencia de Radio 1 de Marzo, Deporte Total, todo tranquilo. Bueno, te cortamos la comunicación porque estuvimos ahí con Larisa inmediatamente, una cuestión de situación nomás. Bueno, no, Guaraní, por favor, el legendario. 100%, el legendario juega en Ciudad del Este el primer partido ante Olimpia. ¿Cómo está armando su equipo, Chiqui? Hacemos un 2-1 porque los dos están en la misma situación. Mañana los dos juegan su último amistoso ya pensando en lo que va a ser el arranque del torneo Clausura 2024. En este caso, primeramente hablamos de Guaraní, como me mencionás, Luis Enrique, porque sí se está preparando para el clásico más añejo. Está todo previsto. Mañana es el último amistoso, será puerta cerrada lastimosamente para nosotros ante el Sportivo Luqueño en el Comité Olímpico. Será la última movilización futbolística de Francisco Arce, y como ya nosotros venimos mencionando, creo que ya sobradamente el probable equipo de Guaraní con lo que va a hacer esta semana, seguramente tocando madera el Chiqui Arce para que ninguno de los jugadores pase por ninguna circunstancia ajena a lo que va a ser seguramente lo futbolístico. Se están recuperando y tiene todos los hombres a disposición, excepto Mario López y Luis Martínez, quienes están suspendidos para esta primera fecha, pero luego están absolutamente todos, clínicamente hablando, a disposición de Francisco Arce. Repito, todavía pensando en que falta una semana para ese partido. Mañana, partido amistoso, será en el Comité Olímpico ante el Sportivo Luqueño. Esto es por parte de Guaraní, Luis Enrique. Excelente. ¿Y por la academia, querida? Mañana, puertas abiertas para nosotros, así que sí, esa es una muy buena noticia para nosotros. Será ante Tacuarí en el Arsenio Rico, también ya será la última movilización. A diferencia de Guaraní, Nacional solamente 2 partidos amistosos, excepto Sergio Vareiro, que fue presentado, dicho sea de paso, vía redes sociales el día de ayer, que tiene una... ¿Qué puedo decir? No es molestia, porque es más que molestia, es un golpe muy fuerte en uno de los dedos del pie, por eso le está imposibilitando, incluso yo ya lo descarto para las primeras fechas de este torneo que va a empezar. Así que mañana 8:30 de la mañana, 8:30 horas, mañana va a jugar ante Tacuarí, el equipo dirigido por Marcelo Palau, va a jugar Bernay y todo su plantel. 8:30 horas en el Arsenio Rico, si Dios permite, allí estaremos presentes, Luis Enrique. Excelente, Dani, un abrazo. Otro para ustedes. El colega Iván Mejía, colega colombiano de vasta trayectoria, dice acá y hace un comentario. ¿Recuerdan el escándalo de los jugadores uruguayos en Qatar cuando fueron eliminados? Siempre le echan la culpa a los demás, árbitros o rivales. La única realidad es que su gen es violento y la vulgaridad y agresividad los acompañan. Ellos le llaman garra. Iván Mejía, destacado colega, una trayectoria enorme en Colombia. Bueno. Refrendo. Está bien. Breve pausa, ya venimos.
Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa, activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Comecipar te acompaña en tus desafíos. Si sos socio de la cooperativa Comecipar, podés acceder al crédito de consumo con tasa de interés del 18,5%, hasta 72 meses de plazo, cuotas de solo 23.000 guaraníes por millón y otros beneficios exclusivos. Aprovecha esta promo contactando al WhatsApp 021-248-8000. Comecipar, tu mejor opción. Muy bien, estamos de vuelta a 13:33. Alcaraz declaró al término de ganar la semifinal ante Medvedev y clasificar a la final de Wimbledon: el domingo será un día especial para España. Lo abucheó todo el público presente. España juega contra Inglaterra en la final el domingo de la Eurocopa. Después trató de acomodar un poquito Alcaraz, pero ya dijo lo que dijo. Él es pensando también porque va a ser una final de Wimbledon de Alcaraz con el ganador de Musetti y Djokovic, ¿verdad? Y también la gente ya adoptó directamente la final entre España e Inglaterra por la Eurocopa. Pero vamos a escuchar lo que decía. It's going to be a really good day for Spanish people as well, you know, with the Euro Cup. I didn't say Spain is going to win. I'm just saying that it's going to be a really, fun day. But obviously, it's going to be a really difficult match. Lorenzo and Djokovic are playing a great tennis. I'm going to watch the match and let's see against I'm going to play in Sunday. Bueno, pero ya dijo lo que dijo Gotita, ¿verdad? Pero de todas maneras, mira lo que es España. Estar en la final de Wimbledon y la final de Eurocopa en el mismo día, en Europa. Sí. Sí, pero tiene razón Alcaraz. No dijo nada malo. No, un día especial para ellos. Nosotros, si tuviésemos ese privilegio, diríamos lo mismo. Sí, claro que sí. Un día histórico puede ser para Paraguay, y punto. ¿Quién me va a sacar ese derecho? Es decir. A Laila Sanabria, ¿cómo te va, Laila? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? El saludo para vos, para los compañeros, para toda la audiencia de Radio Primero de Marzo y Mega TV. Bueno, ¿y el Sportivo Luqueño? El Sportivo Luqueño que ya guarda, Luis Enrique, su último amistoso, que será mañana en horas de la mañana ante Guaraní. Recordemos que va a ser a puertas cerradas ese encuentro y bueno, uno de los que se suma a la lista de lesionados es Sebastián Maldonado, que venía jugando los amistosos y lastimosamente tuvo una luxación en el codo en entrenamiento y bueno, no va a estar para el encuentro de mañana. Vamos a ver cómo van las rehabilitaciones y para qué fecha estaría llegando y estaría ya también a las órdenes del profe Julio Cáceres. Recordemos que los jugadores que vienen sin entrenar normalmente son el Conejo Benítez, Pablo Aguilar, Alex Álvarez, Kevin Pereira, Danilo Fernández, Sueco Ríos y ahora se suma justamente Sebastián Maldonado. Bueno, ¿y el presidente no volvió todavía al país o ya volvió? Está fuera del país él. ¿Hay gestión para algo o no? Están en Estados Unidos. Un viaje familiar tiene el presidente. Está de viaje. Por Disney. No, más cerca. A Laila sabe todo. Y Elena, No, pero si es una cuestión familiar no tenemos por qué meternos. Yo consulté si había otro tipo de gestión. Me gustaría saber dónde te va con la familia. Ahí ya no puedo preguntar. ¿Por qué tenés que invadir la privacidad del presidente luqueño? No está en ejercicio de sus funciones. ¿Cuál es el...? ¿Información? No tiene nada que ver. Su vida privada no tiene nada que ver. No, por allá. Sí, al decirnos a Laila que está con la familia ya tenemos que retirarnos. Si es una cuestión familiar, no.
Información es poder, hermano. No, pero es una información Lo tuyo es política chisme. o deportiva, ¿no? Lo tuyo es chisme. No es una meternos chismoso, en la vida privada de las personas con su familia. Me tratás chismoso, Cotito. ¿O quién te pregunta a vos qué hacer con con tu familia, digo? Acá nadie te pregunta nada sobre tu familia. Las pocas veces que venís nadie te pregunta eso. Es tan sensible hoy. Hoy están nerviosos ustedes. Vos lo que está medio... Truco. Nebrasténico. Ni Bueno, te Alaila, echa ¿qué jugo. más de luqueño, Alaila? Bueno, y se aguarda el amistoso de mañana. Hay que ver si mañana ya lo va a tener el profe Julio Cáceres en cuenta a Alfredo Aguilar, que después de su vuelta todavía no hizo mucho fútbol, no estaba jugando los amistosos. Hay que ver si ya mañana lo tiene en cuenta, porque ya mañana estaría parando también el equipo que va a ser la primera fecha, pero no hay muchos cambios en cuanto al equipo que manejábamos en el torneo de apertura, y una de las novedades dentro del equipo solo es lo de Guillermo que ingresó al equipo base que maneja Julio Cáceres, pero el equipo que normalmente se está manejando para este torneo es con Gonzalo Falcón en el arco, y ahí lo tenemos Alfredo Aguilar, y para la defensa Rodri Ferreira con Alexis Villalba y José Leguizamón, esperando por supuesto que se recupere el capitán, que tiene todavía unas semanas más de recuperación. Rodrigo Albono por izquierda, en el medio sector está Nicolás Maná con Jorge Mendoza, Guillermo Auche y Lautaro Comas, con Rodrigo Rojas. Y adelante, bueno, lo tenemos a Marcelo Ferreira, que de nuevo tiene la confianza de Julio Cáceres para este torneo clausura. Bueno, ¿es todo, Alaila? Es todo. El saludo para la audiencia. Muchas gracias. Acá me preguntan si quién gana más, Aye o Benicio. ¿Cuánto cobran por su...? Dicen que voy la bella Ayelén. Está invadiendo mi privacidad, hermano. Ahí no te gusta. ¿Y te no te gusta la parte? No te gusta. No, a eso. La ¿Qué información tal, pendejo? es poder. Truco. Ya. ¿Qué impertinente lo que sos. ¿Le desafié? ¿Al profe? Bueno, jueguen, pues vamos a mirar un poco. Te va a dar vuelta. ¿Sabes cómo te da vuelta el truco? Comenzamos con los audios 0986. Espera, antes, jefe, me olvidé de algo. ¿Por qué no quisiste traducir de vuelta? La gente quería escucharle a Alcaraz. Y pues tradujo él. No quiso. Pero en pocas Está mi contrato, palabras. hermano. Yo no estudié 12 años para regalar a mí. No. En letras chicas, estaba lo leyó nomás. Comenzamos con los audios 0986-780-780. Escuchamos. Buenas tardes, 1 de marzo. No es que yo sea antipatriota, soy muy paraguayo, pero yo sé que ustedes no van a estar de acuerdo conmigo. Oye, pues está con la año de Paraguay clasificar. Pero prefiero que se elimine Paraguay con un técnico paraguayo. Y que ningún técnico paraguayo, ojalá que Chiqui ni otra persona que se vaya a orientarle a este técnico argentino, porque si no, mismo se da el triunfador. Argentino, y más al año de compatriota, Ulerio. No, señor, yo estoy de acuerdo que se elimine Paraguay si va a ser por esa vía de los extranjeros. Con paraguayos hay que luchar, somos paraguayos. Y nunca hemos ganado nada con técnico argentino, ni con técnico extranjero, ni con otro extranjero. Hola, díganme, ¿será que Uruguay va a tener varios jugadores suspendidos para la eliminatoria por este tema del lío al final del partido con Colombia? Mira que ahí hay varios. Darwin Núñez, si le van a sancionar, ese seguro está sancionado. Quiero saber nomás, acá estaban comentando que es posible que varios jugadores de Uruguay sean sancionados y no puedan jugar las eliminatorias, al menos no sé cuántas fechas, ¿verdad? Pero el partido contra Paraguay, si son sancionados, probablemente no van a jugar. Varios del plantel de Uruguay. Y si desarrollamos el tema. Sí, deberían ser sancionados. Otro audio. ¿Qué tal, muchacho? No, una consulta para Jotita, ya que él tuvo la oportunidad de jugar al fútbol. Jotita, ¿quién fue tu espejo para jugar en tu posición? O si es que no era esa la posición en la que quería jugar, ¿quién fue tu espejo para ser jugador de fútbol? Chiqui Arce. Otro audio. Ustedes están leyendo de experiencia, hombre de fútbol. Fútbol. Qué macanada, ¿verdad? Ahí tiene al mundialista está, déjenme decirle, créanme, y el otro
No sé cómo se llama el otro muchacho. Par de experiencia. ¿Qué le hacía a Tetano? Tranquilo, mundialita, dale. Vamos hasta Robert, tranquilo, vamos hasta Robert. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino hamburguesas artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Final de la novela entre Adam Vareiro y el Club River Plate. Fue presentado en la entidad millonaria nuestro compatriota, el itagüeño Adam Vareiro, nuevo jugador de River. Como nunca antes se ha dicho, entre idas y vueltas. Sí, el señor. fichaje de Adam Vareiro. Hola, ¿qué tal, Benicio? ¿Cómo estamos? Máximo Rolón te habla. ¿Qué tal, Máximo? ¿Para qué quieren que el Chiqui asesore al brasileño para la selección paraguaya? Vamos a quedar en las mismas nomás entonces, porque va a nombrar sus jugadores nomás y la selección otro fracaso más. Un abrazo, Benicio, que esté bien. Gracias, Máximo. Sí, hermano querido, ese Beñatelle preocupata. Oye, suspendeta para jugador de Uruguay, que esto va, ese socio le que toula o Vinicio, toula Messi, toula Deporto, Hugo Beñatelle con Miguel Almirón, o sea, vamos a Caspe. Cierto. Otro audio. ¿Qué tal, muchacho Mateo Copio? Estaba viendo la entrevista que le hicieron a Adam Vareiro. ¿Para qué es lo que tiene ese tono de curepilo, yo sabes? Paraguayito que se va a Clorinda y ya viene ya todo curepizado. Algunos. ¿Qué necesidad de hablar como curepa? Atendele, bro, a ese. Explícale, bro. No, que si él justamente viene a hablar así, que él no puede. Dale, sí que metele. Tranquilo, Natano. ¿Por qué me ataca tanto, hermano? Buenito y charrúa. Audio. Buenas tardes, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A la tardecita noche de ayer le escuché hablar en guaraní a Benicio Martínez. Sí. Espectacular, será espectacular. Y ustedes tres que están ahí aparte, ¿no saben hablar en guaraní? Y algunas veces le quieren achicar a Benicio. Así no. Está muy lejos de ustedes, había sido Benicio Martínez. Sí, Monburé. Anina ñe botado dice, va a violar y botar, va a la rebusea. Roñi emisimia y ande roñi defende ponai. Profe, y Catupio en Bopcaju y Minde recitado de Coge Guarella y Caro. Ya tengo más recitado Benicio. A que se nan y guarani. Ande es viola guarani de San Pedrano. Michiminde, otro audio. Darle el teléfono, el micrófono a esta gente que entran para decir payasadas. Y ser mal educado con sí, esa señor. manera. Incluyéndome. Yo les respeto mucho y les escucho todos los días. Qué Gracias, rabia señor. me da esta gente. Se le da oportunidad y para hablar. Totalmente. Dicen payasadas, que no tienen nada que ver con el tema. No se ponga nervioso. No, pero No. tiene razón, porque esta es la oportunidad, en serio, una ventana abierta que ofrece Deporte Total para los oyentes. Y llamen para algo que edifique, que contribuya, que construya. Pero a ellos les edifica. Si son personas que tienen algún tipo de retraso mental, le hace bien hacer ese tipo de cosas como terapia. Dentro de todo, para nosotros está bien ayudar a esa gente que
de por ahí con ese retraso mental se sienten felices. Oye, por lo menos. Cable a tierra, viejo, somos. Y claro, déjalo, por eso te digo. Le hace bien. Pausa. Pausa, no, después este cable a tierra, un cable a tierra. No. ¿Terapia? No. Muy fuerte esta jotita. ¿No? Pinturas Souvenir te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981 395588 o al Instagram @souvenir_Paraguay. Pinturas Souvenir, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque está Comercial Virgen del Rosario. Precios para mayoristas y minoristas, que te recuerda sus días de ofertas: martes panificados, miércoles frutas y verduras, jueves carnicería, viernes lácteos y embutidos, y todos los días encontrás ofertas de nuestras góndolas. Te esperamos en nuestra casa central sobre Capitán Vado Javier Bogarini Bertoni, sucursal 1, Cañada San Rafael, Camino Ruta Luque, Capiatá. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Adquirir un terreno puede parecer un desafío, pero en Atlántica de Inmuebles te ofrecemos financiamiento de hasta 130 cuotas sin reajustes ni refuerzos. Arrancó las obras de la fracción Ecoterra en Ciudad del Este, con cuotas en preventas desde 790.000 guaraníes, con servicios básicos disponibles. Para mayor información contacta al 0982-647-442 y en las redes sociales como @AtlanticasaPY y descubrí hoy tu lugar perfecto. Atlántica de Inmuebles, una inversión en calidad. El Nacional de Fútbol de Salón para el año que viene, ¿me decís? Hay movimiento del mercado de pases ya. Impresionante. Puede ser... Héctor Hellman vuelve a Presidente Franco. Renovación con Marquitos Jr. en Presidente Franco. En Presidente Franco. Amambay tiene nuevo técnico y nuevos jugadores. Yo sé que se va a Santander ahí como Santander técnico. Se va con algunos refuerzos. Clase A. Flores, por ejemplo, que salió campeón. Ascona, los dos hermanos Ascona se van, que salieron campeones. Y entre otros jugadores. Y Pacaraí tiene que prepararse también si Pacaraí va a ser su sede. Fernando Lamora también. Y Villaliza ni qué decir. De momento hay noticias solo de Presidente Franco y Amambay. Amambay que con todo. Con todo. Con todo quiere conseguir nuevamente. Quiere sumar la estrella porque le falta. Bueno, seguimos. Cierto, Jotita, cierto, Denise, será. Se le da la oportunidad de decir algo que valga la pena más canado. Es que ver por la Vareiro, la Oñe. ¿Qué tiene que ver? Yo hace 23 años que estoy acá en la Argentina, pero no, para mí que se aprovecha esa oportunidad de decir algo que valga la pena. ¿Qué tal, pendejo? Va al aporte. Tranquilo. Enrique Luis. Señor. Jutita, va al aporte. Kilo. Terapia de escucharle, por ejemplo, a ese cheto analista. Temprano ya lo después le escuché al Pitufo Gruñón, ese que todo el día se plaguea. Eso, por ejemplo, terapia te da, será espectacular. Sí. Tano, va al aporte. Profe querido, a usar la gorrita, está muy desabrigado, o sea, no quiero que te enfermes y después falte sábado, domingo, lunes por ahí, ¿no? Sí. Fuerza total, feliz fin de semana a los muchachos. Bueno, gracias, muchachos. Gracias. Otro audio. Tienes razón, voy a Bueno, ponerle. muchachos, excelente la programación. Dale, bajo. Dejo, Jotita, Tano, profe, Luis Enrique. Quería acotar nomás, aquella vez que se peleó Paraguay con Venezuela, el mosquete de Néstor Ortigosa, hubo una sanción, ¿verdad? ¿O no? Creo que aquella vez se le sancionó también a él. Después del 1-0, creo que fue, ¿verdad? Cuando se mosqueteó con los jugadores venezolanos. Tenemos que retroceder. Ese fue cuando se tomó Tata con... no. Con el técnico... O eso ya fue más atrás. Con Farías. ¿Con Farías? Yo, ese Copa América 2011. Ese inconveniente, lo que yo me acuerdo con Venezuela, después otro no recuerdo. Según hay informes que la Conmebol va a investigar esto y no se descarta la posibilidad que pase el informe a FIFA de una suspensión de 6 meses a estos jugadores de Uruguay. Eso sí ya es grave. Eso ya es grave y va a ser muy fuerte. Vamos a escuchar a Robert y ya venimos.
Hierro Par, de los cimientos al techo. Hierro Par, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casi Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco, call center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma. Para MIPYMES y asalariados, estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero, y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida, productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Desafía los límites, llega más lejos, con neumáticos BF Goodrich, encontralas en Automaps AECA. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. Solo con Dimo, tu socio digital, podés vincular tus cuentas, cooperativas, tarjeta de créditos Cabal y Panal, acumular puntos, cupones, además de realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente desde tu celular y en una sola app. ¿Todavía no la tenés? Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Accede al préstamo que se ajusta a tu microempresa. El Banco Nacional de Fomento te brinda los préstamos en dos modalidades: para inversiones fijas con un plazo de hasta 10 años y con un periodo de gracia de 2 años, y para capital operativo con plazo de hasta 3 años. Para mayor información ingresa a www.bnf.gov.py o llamanos al 021-413-9000. Banco Nacional de Fomento, Gobierno del Paraguay. Acompaña al ciclón anteparanaense en Curitiba con Univiajes, bus de lujo, paquetes de una noche de alojamiento en Hotel de Curitiba, entrada al estadio sector visitante, City Tour. Consultas y reservas al 0981-166-722. Financiación hasta 12 cuotas de 130.000 guaraníes. Univiajes, con el ciclón a todas partes. Olimpia derrotó 69-61 a San José y forzó el quinto y último partido para conocer al campeón del torneo de la Liga Nacional de Básquetbol. Estaba en ventaja a San José 2-0 en el playoff final. Olimpia lo igualó anoche ganando con claridad 69-61 al Deportivo San José y juegan el quinto y último partido el próximo lunes. Yo recuerdo que Gustavito casi le daba como muerto ya a este equipo Olimpia King y al final ahora va a forzar el quinto partido. No le tenía fe Gustavito al equipo de básquetbol de Olimpia. Sí, el quinto sí es que no gana San José. ¿Cómo que si no gana? Y 2-1 no está la serie. No, 2-2, igualó anoche Olimpia. Ah, 2-0. No, estaba 2-0. Empató. Descontó Olimpia, anoche empató. Ah, ganó 2 de seguido. Ganó 2 de seguido. Eso sí es noticia. Sí, es por eso. De que le gane 2 de seguido. Sí, por eso. Hace muchísimo no escuchamos. Escuché cómo se plaga el técnico de San José. Híjole. Dice que las ¿De características... ¿De qué se va a playar? O sea, un triple sí se le regaló a Olimpia. Estuvo mal el árbitro. Pero después... ¿Cómo se le va a regalar a Olimpia? No, hay uno que... Bueno, vamos a escuchar a los oyentes. Último. Luis Enrique, antes... Buenas tardes. Vamos a escuchar a los oyentes y después, dale. Buenas tardes, Luis Enrique Pérez. Te saludo desde Ciudad del Este. Estamos preocupados, Luis Enrique Pérez, por nuestro club 3 de febrero. Estamos pasando un mal momento. ¿Profe? Bueno. No, ya habla más. Dale, profe. No, ya no. Dale, esta es tu oportunidad. Ya termina el programa. Ya vino acá el alemán, se sentó y ya me olvidé lo que iba a decir. Por lo menos ahora. Era más importante No, pues hermano. Por lo menos ahora. No, metele. Que no, las características de ese avión solamente el Silvio Petiosi puede recibir. Qué fácil que eso. ¿Cómo es eso? Sí. El avión claro, por la envergadura. Por la envergadura. Necesita más pista, etc. No podía bajar en otro lado. No. Qué fácil que eso. A la pucha, informaciones, hermano. Sí, pero te digo 2 veces, dale decir, profe. No voy a decir más, dale decir, profe. El avión, dale, hacete rogar un poquito más. Muy facilón, ¿no? Y enseñame, hermano. Muchas gracias, señor aeronáutico. Un saludo grande. Un saludo a Gustavo Duarte, de Presidente Franco. Un gran saludo. Presidente de la Federación de Fútbol de Salón de... Un saludo grande a Gustavito Duarte, amigo nuestro de Presidente Franco. Este equipo que perdió la final dramáticamente ante Paranaense en el último nacional. Que vos le das campeón ya, Franco. Campeón, dijiste, Luis Enrique. Sí, la verdad. Te está reclamando. Ese audio recorrió
¿Tuvo cuántas visitas en Ciudad del Este? 800.000 habitantes tiene Ciudad del Este. 400.000 por ahí vieron. Y reescucharon esa jugada. No, pero no te laves la mano. No me laves la mano. ¿Qué voy a decir? Persona no grata en Franco va a ser que sí. Mañana busca ese relato, el último minuto 30. Ah, no, yo no vengo mañana. No, normal, ya está. No, ya está suspendido. Está suspendido. Mañana estamos de la Expo Gustavito. Mañana estaremos con las empanaditas de Ernesto Jiménez y la presencia de Gustavito, Olimpia Cerro mañana en la Expo. Y con Jotita, con el Tano. Y está cordialmente invitado el profe Benicio. No, pero si me va a buscar. Sin mí no anda. Ya viene el equipazo de Mario Ferreiro, el equipazo de Mario. Estos son oyentes, piel y no batalla. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta un instante con la mejor